Capítulo 9. Hermione I. Hoy fue oficialmente el día. Durante meses se han consumido innumerables libros y relatos en un esfuerzo por prepararse para el viaje de hoy. Sus padres estaban sentados en la parte delantera del BMW Serie 1336 que su padre había comprado el año anterior. Era un azul cielo encantador, lo más parecido al Vígaro que había visto jamás en un coche. Frente a ella, sus padres bromeaban de un lado a otro como siempre lo hacían. Ella sonrió para sí misma mientras escuchaba a su madre reírse de uno de los chistes terriblemente cursis de su padre. Ni siquiera podía concentrarse en ninguno de los libros que había traído para el viaje. Como no tenía nada que hacer más que mirar por la ventana, imaginó cómo sería en unos meses. Volaría una escoba con un sombrero puntiagudo. Arrugó la nariz ante la idea, sus pies permanecerían firmemente en el suelo si tuviera algo que decir al respecto. Si se suponía que los seres humanos debían volar, habrían evolucionado para tener alas. Quizás ella tendría un familiar. La más común, según la literatura que había devorado desde que llegó su carta, afirmaba que un gato sería el candidato más probable. Ella esperaba que no fuera un sapo, o peor aún, un sapo rata. Había algo decididamente decepcionante ante la idea de tener una rata como mascota. Por supuesto, eran mascotas adorables y a ella le encantaban sus pequeños bigotes y sus diminutas manos, pero apenas parecían mágico. Dejó que su mirada continuara recorriendo los distintos edificios de Londres a su paso. Londres era una ciudad fascinante y mucho más concurrida que su ciudad natal, Reading. Londres era una ciudad que había sido el hogar de reyes y kings. Había leído todo lo que podía sobre la ciudad, por supuesto. Cuando ese encantador profesor le dijo que había un distrito mágico en Londres de todos los lugares posibles, tenía que aprender absolutamente todo lo que pudiera. Sí, Hermione Granger estuvo positivamente emocionado a hacer este viaje a Londres. Era un sábado encantador, con la más mínima brisa para evitar que fuera sofocante y también resultó ser el día en que ella lo haría finalmente poder comprar sus útiles escolares antes de partir hacia Hogwarts en septiembre. Ella era prácticamente vertiginoso. La desaceleración del coche y la inconfundible sensación de que su padre entraba en un aparcamiento al borde de la carretera hicieron que Hermione se desabrochara el cinturón de seguridad en un tiempo récord. Hermione, quédate ahí hasta que el motor se apague, señorita. Su madre, la exitosa doctora Jane Granger, ordenó que sus ojos marrones se dirigieran hacia Hermione a través del espejo retrovisor. Su padre, el igualmente conocido Dr. John Granger, se rió desde el asiento del conductor. Hizo un pequeño puchero y comenzó a morderse el labio inferior distraídamente. Honestamente, todo este asunto del estacionamiento estaba tomando lejos demasiado largo. Con un clic silencioso y un traqueteo de teclas, el motor se apagó y ella se abalanzó hacia la puerta. Abriéndolo lentamente y comprobando en ambos sentidos si había tráfico, salió y se alisó el vestido de verano antes de cerrar la puerta con cuidado. Cuidado de no cerrarla demasiado fuerte. Su padre prácticamente adoraba la máquina. Era un lado de él que ella nunca entendería. Saltaba alrededor del coche y las suelas de sus zapatos rozaban el asfalto con cada paso. Ella sonrió mientras permanecía expectante frente a la puerta del pasajero mientras su madre salía. Su madre puso los ojos en blanco, cerró la puerta y rápidamente comenzó a arreglar el cardigan de Hermione. Hermione puso los ojos en blanco cuando su madre comenzó a preocuparse. Ahora, recuerda permanecer cerca de nosotros mientras estemos allí. Esto será nuevo para todos nosotros y no permitiré que salgas corriendo porque te emociones. ¿Me explico con claridad? Sí, mamá. Ella respondió automáticamente, mirando ya el cartel que se balanceaba suavemente hacia el pub que les habían dicho que buscaran. No me hagas ponerte sobre mis hombros. Su padre amenazó, y su expresión sonriente delataba la alegría que sentiría al poder hacer precisamente eso. Me comportaré. Ella respondió con un pequeño puchero antes de agarrar las manos de sus padres y arrastrarlas hacia el pub. La siguieron sin dificultad y pronto se encontró caminando entre ellos dos. Ella había estado muy emocionada por este día durante tanto tiempo. Durante años se había retirado a los libros y las historias en busca de una forma de escapar de un mundo que se sentía así mundano. Se destacó en la escuela y devoró los libros que sacó de la biblioteca, pero a pesar de todo eso, faltaba algo. Una parte de ella que no estaba satisfecha de que el mundo que la rodeaba no coincidiera con el mundo que leyó y soñó durante toda su vida. ¿Dónde estaban las aventuras de los valientes caballeros? ¿De nobles valientes? ¿Dónde estaban personajes como los que Jane Austen había escrito?
Todos estaban ausentes, pero fueron reemplazados por niños crueles que se burlaban de ella por su carácter estudioso, su cabello rizado y salvaje y sus dientes demasiado grandes. No, a donde ella iba era por especial niños, que sin duda eran como ella. Después de todo, tenía mucho sentido. Cuando llegaba a Hogwarts, estaba rodeada de brujas y magos novatos, todos ansiosos por aprender y explorar los misterios de su magia. Era como si todos sus sueños se estuvieran haciendo realidad. Su padre abrió la puerta principal y los condujo a ambos adentro. La habitación no se parecía a nada de lo que ella esperaba. Tenía un aspecto oscuro y sucio, con una sola vela en cada mesa y una gran chimenea lo suficientemente alta como para que un hombre adulto pudiera entrar en la pared del fondo. Eso la hizo reflexionar por un segundo. El interior del edificio era demasiado grande para el pequeño y lúgubre pub al que acababan de entrar. ¿Fue esta una de las aplicaciones de la magia? ¿Podría la magia hacer que las cosas sean más grandes por dentro? Oh, el posibilidades. Todos los ojos del pub estaban puestos en ellos ahora. Muchos vestían ropas extrañas, grandes abrigos de cuero rojo que parecían acolchados con algo u otro, túnicas que parecían sacadas directamente de un museo, y un anciano incluso estaba sentado en un rincón con una armadura de acero completa. En comparación, los Granger debieron parecer deliciosamente extraños a sus ojos. Hermione tenía su vestido de verano azul vígaro y un cardigan blanco encima, mientras que su padre vestía jeans y una camisa informal con las mangas arremangadas hasta los codos, y su madre vestía jeans y una camiseta. «Ah, ¿puedo llamarte?», un anciano preguntó desde detrás de la barra. Parecía ser positivamente antiguo, pero se consideraba décadas más joven. Hermione notó que estaba limpiando una taza con un paño. «Solo estoy buscando útiles escolares, ¿no te importaría indicarnos la dirección correcta?», su padre preguntó, colocando una mano sobre el hombro de Hermione y apretándola casualmente. Por supuesto, por supuesto. Si me sigues, te mostraré el camino. Él respondió de manera amistosa, sonriendo, al menos eso es lo que Hermione asumido él estaba haciendo. Hizo un gesto para que el trío lo siguiera mientras se abría paso alrededor de la barra y pasaba por encima de un gato dormido del tamaño que ella nunca había visto antes. Debe haber sido fácilmente el doble del tamaño de un Maine Coon. Levantó la cabeza y parpadeó perezosamente sus ojos amarillos hacia ella antes de acostarse una vez más. «Ah, no me hagas caso, señorita. El viejo Rupert es mi mascota Kneasle. Excelente juez de carácter, lo es. El nombre es Tom. Yo dirijo este excelente establecimiento. Un placer conocerte, Tom». Su madre respondió. Una mirada rápida a la mujer mayor reveló que ella también estaba mirando al felino con no poca fascinación. «No, Hermione, no vamos a conseguir uno». Ella frunció ligeramente el ceño ante eso. «No dije nada». Ella protestó. «No, pero definitivamente lo estabas pensando». Su padre se rió entre dientes cuando salieron a un pequeño patio apenas lo suficientemente grande para albergarlos a los cuatro. ¿Dónde estaba el callejón Diagon? Tom se rió para sí mismo mientras sacaba un palo grande de su bolsillo. Los ojos de Hermione se dirigieron hacia él instantáneamente, observando cada movimiento y ladrillo que se golpeaba. Cuando el camarero empezó a guardar la varita, los ladrillos empezaron a alejarse de un punto central, rodando unos sobre otros en un caos organizado. Cuando todo terminó, se pararon debajo de un elegante arco de ladrillo y Hermione jadeó. Ante ellos se extendía el distrito comercial más concurrido que jamás había visto. Hombres, mujeres y niños se movían unos alrededor de otros sin esfuerzo entre la gran multitud de personas. Desde lo alto del callejón, la enorme masa de humanidad parecía poco más que ondas de color. A ambos lados de la amplia calle había escaparates de colores brillantes. Algunos tenían carteles grandes, como Florecer y Manchas, Menagerie Mágico, y tienda de calderos de potaje. Este tenía un gran caldero encima de la puerta principal que ocasionalmente arrojaba chispas plateadas desde él. Todo fue así mágico. Sonrió y miró a sus padres, quienes parecían igualmente asombrados por la calle. Tom había desaparecido mientras ellos miraban el nuevo mundo que tenían ante sí. ¿Tienes la lista? ¿La lista? Su padre preguntó, confundido en su rostro mientras salía de todos los pensamientos que pasaban por su cabeza. Su madre suspiró y puso los ojos en blanco mientras enganchaba su brazo alrededor de los hombros de Hermione y comenzaba a caminar hacia el distrito propiamente dicho. Fue cuando estaban a unos pasos del callejón, si es que se le podía llamar así, que se dio cuenta de que en realidad no había gente vistiendo regular ropa como la suya. No había muchas brujas y magos como ella, que provenían de familias sin antecedentes de magia.
Comenzó a mordisquear su labio inferior mientras algunos ojos se dirigían hacia ellos. La lista de útiles escolares, John. Honestamente, no sé cómo te acordarías de peinarte si no fuera por mis listas, su madre respondió, lo que provocó que su padre frunciera el ceño y, conscientemente, pasara los dedos por su cabello grueso y oscuro, aunque Hermione sabiamente había guardado silencio sobre las ocasionales canas en sus sienes que habían estado apareciendo últimamente. Por eso me casé contigo, querida. Él respondió con una sonrisa descarada. Una mirada rápida entre Hermione y su madre, y ambas ponían los ojos en blanco con sus propias sonrisas. Ahora bien, ¿qué obtendremos primero? ¿Tu varita, tu uniforme o tus útiles escolares? Los libros serán los últimos, jovencita. Su padre interrumpió cuando su boca comenzó a formar las palabras. Ella resopló y se arrancó un mechón de cabello de la cara. Creo que deberíamos ir primero al banco y cambiar la moneda, Hermione respondió después de un momento. Después de eso, me gustaría conseguir mi varita, ¿te parece bien? Ella preguntó tímidamente. Sus padres asintieron y comenzaron a moverse hacia el gran edificio blanco en el otro extremo del distrito que tenía las palabras Banco de Duendes Gringotts en oro encima de la entrada. Bajo el sol de última hora de la mañana, las palabras brillaban con una belleza de otro mundo que ayudaba a iluminar la calle. ¿Duendes, eh? Me pregunto cómo se ven. Su padre reflexionó mientras se acercaban al edificio. Tenía una forma extraña, ya que parecía triangular en la parte delantera y los pilares de soporte que sostenían la entrada estaban ligeramente sesgados. Un par de guardias bajos y de aspecto amenazador los miraban a ambos lados de las grandes puertas de vidrio mientras mantenían sus alabardas firmes. ¿Los guardias también eran duendes? Hermione abrió la puerta para sus padres y los tres casi perdieron un paso mientras entraban a la gran habitación en la que habían entrado. Era una habitación grande, con enormes bancos de caoba a los lados. A lo largo de las paredes había grandes pilares de mármol dorado con un patrón agrietado que combinaba perfectamente con las paredes. El suelo era de mármol blanco con detalles oscuros y encima colgaba la lámpara más grande y hermosa que jamás había visto. Fue entonces cuando notó a los seres sentados detrás de esos bancos de caoba, garabateando mientras hombres y mujeres les hablaban. Entonces, encontramos una cola y nos unimos a ella. Ella asintió ante la pregunta de su padre y se unió al final de la cola más cercana. Mientras ellos permanecían allí esperando pacientemente, dando de vez en cuando un paso adelante, ella permitió que sus ojos inspeccionaran adecuadamente a las personas con las que se rodearía en los próximos años. Había todo tipo de cosas, como era de esperar de cualquier sociedad, reflexionó. Estaban los tipos aristocráticos, traían escenas de orgullo y prejuicio a su mente y aún más ideas de nobleza. Mirando aún más alrededor del vestíbulo del banco, notó las capas y túnicas sencillas y modestas, y todo lo demás. Observó a un grupo acercarse a un gran escritorio adornado con oro con un duende de aspecto anciano. Hablaron en voz baja antes de que otro duende los acompañara a través de una puerta detrás del escritorio. Los propios duendes eran criaturas fascinantes. Eran seres bajos, a juzgar por su tamaño en comparación con los escritorios en los que estaban sentados, con cabezas abovedadas, tez pálida y dedos largos. Sus orejas puntiagudas le recordaban muchas representaciones ficticias de elfos, aunque mucho más grandes. Un suave golpecito en la parte superior de su cabeza atrajo su atención hacia su padre. Estamos a punto de ser vistos. Solo te estoy avisando. Ella sonrió en respuesta, sintiendo que la tensión en su frente disminuía. Sabía que tenía la costumbre de fruncir el ceño cuando estaba sumida en sus pensamientos, y no serviría de nada perderse en sus pensamientos cuando era su turno de ser vista. Siguiente. Ellos dieron un paso adelante como uno solo. Los tres miraron a la criatura que estaba encima de ellos, que estaba ocupada garabateando algo con una pluma deliciosamente hermosa. Hola, ¿nos gustaría cambiar alguna moneda? Su madre preguntó amablemente. El duende hizo una pausa en su tarea antes de mirarlos. ¿Y cuánto te interesaría intercambiar hoy? Hermione notó por primera vez que los dientes del duende eran extremadamente afilados, especialmente cuando sonreían. 1000 libras. Su padre respondió encogiéndose de hombros ante la expresión sorprendida de Hermione. No tenemos idea de cuánto cuestan sus suministros, añadió en respuesta a su pregunta tácita. Muy bien. Serán 200 galeones, 13 hoces y 18 knuts. Lleva este escrito a un cajero al otro lado de la habitación y harás el traslado allí. Gracias. Su madre respondió mientras su padre asintió y aceptó el pergamino.
Se alejaron mientras el duende llamaba al siguiente en la fila. Unos minutos más tarde, habían intercambiado el dinero y se dirigían al callejón cuando ella vio la tienda a lo lejos. Ollivanders, fabricantes de varitas desde el año 382 AC. ¿Podemos conseguir mi varita ahora? Hermione preguntó, prácticamente rebotando arriba y abajo en el acto. Sus padres se rieron entre dientes y asintieron con la cabeza. Inmediatamente, les agarró las manos y comenzó a marchar hacia la tienda con la fachada roja y el gran ventanal de cristal. Estaban a apenas 10 metros de allí cuando un hombre atravesó el cristal, acompañado de un brillante destello dorado. Se escucharon gritos y alaridos por toda la calle cuando el hombre aterrizó en un montón de escombros. Estuvo quieto por un momento antes de comenzar a ponerse de pie y a quitar el polvo de los fragmentos que habían caído sobre su ropa. Parecía estar quejándose para sí mismo, pero las manos de los padres de Hermione le impidieron acercarse más. Estoy bien, gritó a quienes lo rodeaban. El resplandor del interior de la tienda ya había desaparecido, y en la ventana estaban 3 niños y 2 adultos, ambos riendo a carcajadas mientras los niños simplemente miraban con los ojos muy abiertos. Sigue con tus asuntos, no hay nada que ver aquí, maldita sea. El hombre llamó una vez más a las masas persistentes antes de volver a entrar a la tienda. ¿De dónde había aparecido la varita? Ella no tenía idea, pero con unos simples gestos, el vaso se levantaba y volvía a juntarse en unos momentos. Cuando el extraño hombre de cabello negro rizado terminó, la tienda parecía como nueva. ¿Eso fue magia? La madre de Hermione preguntó después de un momento de ellos parados allí. Hermione asintió. ¿Qué más podría haber sido? Ella había para aprender ese hechizo. Me encanta la magia. Su padre murmuró, antes de hacer una mueca de dolor cuando tanto la madre como la hija le dijeron que tuviera cuidado con su lenguaje. Adecuadamente reprendido, se aclaró la garganta antes de decir, bueno, entonces te conseguiremos tu propia varita. Entraron a la tienda para ver a ese mismo hombre, junto con los que ella había visto a través de la ventana. Los adultos todavía se reían entre dientes mientras 2 de los niños se quedaban boquiabiertos ante el tercero. Todos los adultos tenían un aspecto diferente, aunque los 3 tenían el mismo emblema en su ropa. Ropa, de la que se dio cuenta después de un momento armadura. Ella no sabía mucho sobre armaduras, pero por lo pequeña que era Did ya sabes, llevaban gambesons de cuero con una gorguera de acero, incluso los niños llevaban armadura, aunque la suya tenía un diseño diferente al de los adultos. Los adultos tenían una serpiente plateada, mientras que el niño de cabello castaño, ojos marrones y mejillas regordetas tenía un oso rugiente, y la niña de cabello oscuro y ojos azules a su lado tenía un semental cargando. El tercer niño, que todavía era objeto de las miradas de los otros 2 niños, tenía ojos esmeralda, cabello negro que colgaba de sus hombros y un lobo merodeador estampado en el metal alrededor de su cuello. Todavía no puedo creer que hayas tirado a Sirius por la ventana, Harry. El niño de mejillas regordetas jadeó y saltó un poco cuando la campana sobre la puerta anunció su entrada. La niña del grupo rápidamente miró a su familia. Parece que tenemos compañía. Dijo después de un momento que su tono era neutral. Ambos chicos le ofrecieron una pequeña sonrisa. Antes de que pudiera decir algo, un caballero mayor corrió de regreso a la tienda con una varita delicadamente en la mano. Aquí estamos, una varita Blackthorn con un mango Vineward y un núcleo de pluma de cola Foix, muy rígido en su flexibilidad. Fue un honor elaborarlo, jovencito. Seguiré tu carrera con gran interés. Hermione observó cómo el hombre de cabello blanco salvaje y cejas gruesas y túpidas colocaba reverentemente la varita en la mano del niño de ojos verdes. En el momento en que sus dedos se cerraron a su alrededor, ella notó que todos se alejaban de la ventana frente a la habitación. Tembló con poder. Un viento salvaje comenzó a azotarle el cabello y ella luchaba por mantener los ojos abiertos mientras las cajas estaban esparcidas y los papeles se llevaban de un lado a otro. En un rincón, un frasco de vidrio se rompió con un pequeño estallido. El niño sonreía mientras lo guardaba en su cinturón, la madera oscura se mezclaba con el color de su armadura, mientras que el color más claro del mango destacaba como un pulgar dolorido. Una vez que la varita estuvo suficientemente asegurada, los niños fueron conducidos hacia la puerta. Hermione y sus padres se apartaron del camino lo mejor que pudieron en los estrechos confines de la habitación, con los estantes sobre estantes que cubrían las paredes, todos con pequeñas cajas apiladas al azar. Un placer como siempre, Lord Black. El propietario llamó, lo que provocó que el mayor de los 3 adultos se girara y asintiera en respuesta. Señor. ¿Eran algunos de los nobles de Gran Bretaña magos? Ella no reconoció el nombre.
Cuando el grupo salió de la tienda, con un pequeño tintineo de campana sobre la puerta, los ojos del hombre mayor se dirigieron a Hermione. Ah, veo que otra joven bruja ha venido a reclamar su varita, ¿no? Ella asintió mientras una sonrisa emocionada le partía el rostro. Su padre se rió detrás de ella. Bueno, entonces será mejor que empecemos, ¿no? Hermione lo observó mientras el hombre excéntrico se daba vuelta con un remolino de su abrigo color burdeos y se dirigía rápidamente a un estante cercano antes de retirar con cuidado una caja. Cuando regresó, la caja estaba abierta y le ofreció el pequeño fuste de madera. Sus dedos se enroscaron delicadamente alrededor de la madera mientras la levantaba. Después de un rápido examen de su color marrón medio, lo sostuvo y lo miró expectante. Anda entonces, salúdalo, querida. Hermione parpadeó e hizo lo que le dijeron, haciendo una mueca de dolor mientras varias cajas salían volando de sus estantes. No, no, eso no servirá de nada. El hombre exclamó, sacando su propia varita antes de lanzar algún tipo de hechizo para ordenar la tienda. Se marchó corriendo al cabo de un momento, antes de regresar con un puñado de cajas nuevas. Uno tras otro, los probó todos, dando el más mínimo golpe solo para que algún cataclismo cayera sobre la tienda. ¿No se suponía que ella tuviera una varita? Creo que tengo la varita perfecta para ti, querida mía. El comerciante reflexionó después de un momento de tranquila contemplación. Ella observó cómo él revelaba una caja más, esta de un amarillo descolorido, como si hubiera estado allí durante algún tiempo. Un fino eje de Vineward, con un núcleo dragón Earthstring. Una combinación inusual, pero creo que más adecuada para ti. Ella agarró la varita con cuidado, notando el color similar al mango del niño cuando la había escondido en su cinturón. ¿Era el mismo tipo de madera? La varita en su mano era mucho más simple en su diseño, siendo un eje cónico recto, aunque las elegantes enredaderas que giraban en espiral desde la base hasta la punta eran hermosas en su diseño. Sus dedos trazaron suavemente el patrón. Dale un saludo, querida. Dijo su madre con voz alentadora. Masticando distraídamente su labio inferior, le dio un movimiento firme y no pudo evitar la sonrisa emocionada en su rostro mientras ese mismo viento invisible azotaba la tienda. Su cabello grueso y salvaje ondeaba y las llamas de las velas que iluminaban la tienda crecían en brillo. El comerciante miró, con una expresión ilegible en su rostro mientras la magia se apagaba. Curioso. Muy curioso. ¿Curioso? Su padre le preguntó mientras ella continuaba mirando su varita. Ella no pudo esperar para comenzar sus estudios. Si antes estaba emocionada, palidecía en comparación con la sensación de anhelo que tenía ahora. De hecho, lo más raro es que una bruja o un mago tenga una experiencia así al encontrarse con su varita. Da la casualidad de que hoy ha sucedido 2 veces en mi tienda. Vivimos en tiempos emocionantes, al parecer el hombre se encogió de hombros, aunque tenía una ligera sonrisa en el rostro. Otro movimiento de su varita, y todo lo que había quedado fuera de su experimentación con las distintas varitas fue ordenado cuidadosamente. Una vez hecho esto, el hombre se apresuró a regresar detrás de su gran escritorio y comenzó a garabatear en un pergamino con su pluma. Serán 7 galeones. Dijo después de un momento, levantando la vista de su pergamino y sonriendo. Su padre retiró rápidamente las monedas y las pasó por encima del mostrador. Ella apenas podía permanecer quieta. Estaba tan emocionada. Seguramente verían que sería mejor si ella pudiera ir a buscar algunos libros sobre hechizos ahora en lugar de más tarde. Miró a su padre y la pregunta estaba justo en la punta de su lengua. Ni lo pienses, señorita. Si pones un pie en una librería ahora, no tendremos dinero para conseguir el resto de tus suministros. Ella hizo un pequeño puchero, lo que provocó que su padre se riera mientras lo sacaba de la tienda. A continuación, recogeremos tu uniforme y luego nos ocuparemos de los elementos esenciales de tu clase y entonces consigue tus libros. Quizás un poco de helado de menta y chocolate de camino a casa si tienes suerte. Dijo su madre, con voz juguetona mientras le guiñaba un ojo a Hermione. Estoy bastante seguro de que la carta decía que Madame Malkins sería el lugar al que acudir para eso su padre, añadió mientras deambulaban por la calle. Oh, entonces todo recuerda las cosas de vez en cuando. Su madre bromeó, mientras Hermione ponía los ojos en blanco ante el juguetón ir y venir de sus padres. La verdad es que me duele que pienses que soy tan olvidadiza, querida. Su madre hizo un ruido evasivo en la parte posterior de su garganta y le lanzó a su padre una mirada mordaz, a lo que él simplemente le devolvió la sonrisa descaradamente. Habían bromeado de esta manera toda su vida y, a pesar de su actitud exasperada hacia ella, a Hermione le encantaba ver a sus padres reír y sonreír juntos.
Se consideraba muy afortunada de que sus padres se amaran tan profundamente, sabía que no era el caso de todos los niños. Ya sea por suerte o por magia, se toparon con la tienda que tenía las túnicas de Madame Malkin para todas las ocasiones pintadas con orgullo sobre la puerta. En el gran ventanal había varios conjuntos de todas las ocasiones, ropa informal, formal y escolar, aunque aparentemente había dos tipos diferentes de uniformes escolares por lo que pudo ver. En el extremo derecho estaba la ropa que podía ver usada en casi todas las demás escuelas del país, tanto el uniforme de niño como el de niña estaban uno al lado del otro. ¿La tienda atendía a más de una escuela? Tenía que ser así. Entraron rápidamente a la tienda, escuchando el familiar tintineo de la campana sobre su cabeza. Una voz de mujer gritó desde atrás, escondida entre los numerosos estantes de ropa y tabiques. Janet, querida, ¿puedes conseguir eso? Tengo las manos ocupadas ahora mismo. Sí, señora. Una segunda voz llamó. Un momento después, apareció a la vista una joven con una cinta métrica amarilla colgando de su cuello. Era una mujer de aspecto amigable, con grandes gafas cuadradas y su cabello rubio atado holgadamente en una sencilla cola de caballo. Ella les sonrió a los tres. Bienvenido a Madame Malkin's robes para todas las ocasiones. ¿Cómo puedo ayudarte hoy? Ella preguntó, con las manos entrelazadas casualmente frente a ella. Uniforme escolar de Hogwarts, por favor. Su madre a cambio sonrió y acarició suavemente el cabello de Hermione. Su madre tenía una fascinación inusual por el cabello grueso y rizado de Hermione, ella había afirmado que le había recordado a su propio cabello cuando era niña, hasta que creció en los elegantes rizos que Hermione deseado ella tenía. En lo que a ella respectaba, Hermione estaba muy contenta de poder hacer el intercambio. Ah, por supuesto. ¿Tu primer año, supongo? Janet preguntó, señalando a los tres que la siguieran. Sí, estoy muy emocionado. Hermione respondió con una sonrisa. Espero que así sea. La magia es algo maravilloso. Ahora, supongo que eres nacido de muggles, ¿correcto? Hermione asintió. La profesora McGonagall les había contado que eran los muggles cuando vino de visita hace casi un año. Excelente, ahora si quieres venir aquí puedo mostrarte nuestros uniformes. Mientras seguían a Janet, Hermione vislumbró los uniformes que parecían positivamente normales en casi todas las demás escuelas del país. Había estantes tras estantes de ellos, todos colgados según su tamaño. Había pantalones, faldas plisadas para niñas, suéteres sin mangas y de manga larga, cardigans, camisas y blusas blancas, corbatas, bufandas e incluso sombreros de invierno. En el otro extremo, vio lo que parecían grandes capas negras con mangas largas. Te mediremos rápidamente y luego te daremos un poco de todo para tu año escolar, ¿eh? Janet preguntó mientras sacaba la cinta métrica de su cuello y dirigía a Hermione a un pequeño taburete. Ahora necesito que te pongas de pie frente a mí y levantes los brazos, ahí vamos. Hermione obedeció en silencio a la mujer mientras ella realizaba su trabajo. Las medidas se hicieron en poco tiempo y en poco tiempo le pasaron media docena de camisas, faldas, pantalones y un poco de todo lo demás. Al final, la pila de ropa en sus brazos era casi demasiado alta para poder verla. Ahora Hogwarts tiene un sistema doméstico. Cuando llegues allí, te clasificarán en uno de los 4. Cada casa tiene sus propios colores, pero no te preocupes por eso. La ropa está encantada para ajustarse en consecuencia según donde termines. Janet le sonrió desde alrededor de la pila. Hermione asintió y se voló una manga de cardigan de la cara. ¿Es esto todo lo que necesitará? Su madre preguntó, mientras su padre resoplaba en algún lugar del fondo. Además de zapatos y ropa interior, sí. Excelente, podemos solucionar ese problema con bastante facilidad. Muy bien, ¿estás listo para pagar? Janet sonrió una vez más y finalmente se quitó la montaña de ropa de los brazos. Sus padres asintieron y su padre le dio un golpecito juguetón en la nariz al pasar. Mientras sus padres estaban ocupados en el mostrador, Hermione se vio arrastrada hacia las exhibiciones del otro conjunto de uniformes que había visto en la ventana. Era un uniforme decididamente extraño, aunque una parte de ella apreció que no parecía haber diferencia de género en su diseño. Parecía estar hecho de una túnica de excelente calidad, con mangas largas que parecían bastante ajustadas a la forma y un par de pantalones oscuros que, nuevamente, parecían ser mucho más ajustados de lo que ella hubiera esperado. Las grandes botas de cuero hasta la rodilla tenían varios cierres plateados que recorrían los costados. Sobre todo había un gran abrigo de cuero negro sin mangas con cuello acampanado que se doblaba sobre sí mismo, mientras que la parte inferior del abrigo bajaba justo más allá de las rodillas con algunas tiras de tela colgando del interior. ¿A qué escuela pertenecía esto?
Hermione. Es hora de irse. Su madre llamó desde la puerta. Ella le sonrió a la mujer mayor y se lanzó hacia ella. ¿Dónde está papá? Ella preguntó, buscando a su padre. Oh, fue a llevar las bolsas al auto. Demasiados para que los llevemos consigo, con todo lo demás que necesitamos conseguir. Su madre respondió con una sonrisa. Una regla tácita entre sus padres era que su padre cargaría con todas las bolsas de compras. Nos reuniremos con él aquí. No, querido, nos encontraremos con él en esa tienda de enfrente que vende baúles. Hermione asintió, mirando la tienda misma. Si bien no estaba pintado del mismo color púrpura llamativo que la tienda que acababan de dejar, era un tono marrón decididamente extraño, que no parecía encajar bien entre los edificios de color verde brillante y amarillo brillante a ambos lados. Ella trató de no suspirar. Cuanto antes terminaran estas tediosas tiendas, más rápido podría hojear los libros y leer antes de sus clases de septiembre. Quizás tenían un libro sobre la historia de la escuela. Capítulo 10. Harry IV. El desayuno había sido un asunto tranquilo, con Lispy sollozando entre lágrimas y secándose alguna que otra lágrima mientras llenaba el plato de Harry para él. Había intentado protestar, pero el pequeño elfo tenía la voluntad de Mitrilo y una tendencia obstinada a rivalizar con Sirio. Ella había creado una pequeña montaña de tocino y huevos en su plato, hasta el punto de que él realmente temía que tuvieran que subirlo al tren. El elfo, que lo había criado tanto como Sirio, Remo y Arcturus, apenas se había apartado de su lado mientras comía, y una parte de su corazón se hizo añicos cuando los pequeños olfateos marcaron su comida. En el momento en que no pudo soportar más comida, porque sabía que Lispy lo reprendería incansablemente y se preocuparía por él si no comía lo que ella consideraba suficiente, arrojó su cuchillo y tenedor y abrazó al elfo lloroso. Ella chilló sorprendida, pero después de un momento devolvió el abrazo. Sus diminutos hombros temblaron con un sollozo apenas contenido mientras él la bajaba de nuevo al suelo. No me iré por mucho tiempo, Lispy. Regresaré para Yule, y luego podrás llenarme de tu comida para asegurarte de que crezca grande y fuerte. Lispy debe asegurarse de que el maestro Harry Potter coma lo suficiente. No puedes confiar en que los elfos de Hogwarts te alimentarán adecuadamente. Lispy murmuró y le dio una palmadita cariñosa a Harry en la mejilla. Le sonrió al elfo. Te escribiré cartas para asegurarme de que sepas que lo estoy haciendo bien. ¿Cómo suena eso? La pequeña elfa asintió y arrojó sus brazos alrededor del cuello de Harry una vez más. El sonido de su sollozo fue el único ruido en el comedor. Hoy fue un gran día para la familia. Hoy era el 1 de septiembre y en poco más de media hora la familia partiría hacia el andén 9 3/4 para que Harry abordara el Hogwarts Express. Esta mañana, se había despertado en su cama, tal como lo había hecho desde que tenía memoria, y esta noche lo clasificarían en una de las 4 casas Hogwarts y le asignarían alojamiento en la misma escuela a la que habían asistido sus padres, ambos negros y padres alfareros. Suspiró al ponerse de pie, mirando a los que también estaban sentados a la mesa. Era una pequeña tradición familiar empezar la mañana juntos. Compartían sus planes para el día entre ellos, a menudo con Arcturus pidiéndole a Remus que realizara alguna tarea u otra, mientras Sirius y él planeaban algo divertido y emocionante. No lo haría de otra manera y los extrañaría ferozmente. Arcturus había permanecido en silencio toda la comida, con los ojos tristes pero orgullosos. Remo había intentado leer el Daily Prophet de la mañana en un intento de fingir que era como cualquier otra mañana, mientras Sirio había mirado su comida como si lo hubiera ofendido personalmente. Iré a buscar mi baúl, ¿de acuerdo? Harry preguntó a la mesa en general mientras jugueteaba con el dobladillo de su túnica de manga larga debajo del abrigo de cuero sin mangas. Era bastante extraño que Hogwarts tuviera 2 uniformes, aunque Arcturus había dicho que era el uniforme de las familias más antiguas y tradicionales las que mantenían vínculos con el Capitolio. Arcturus inclinó la cabeza lentamente y Harry se encontró saliendo de la habitación con mucha más confianza de la que sentía. Amaba a Blackwall y a la gente que regresaba a casa, pero sabía que los extrañaría muchísimo. Además de la excursión al Capitolio hace 2 años, nunca había estado separado de ninguno de ellos durante un período prolongado, y desde entonces cada viaje se había realizado desde Rosestone Roaring. ¿Lo extrañarían como él lo haría con ellos? Seguramente. Sirius sería un desastre durante los próximos meses, estaba seguro de ello. Tal vez se deprimiría durante unos días como Padfoot hasta que Arcturus amenazó con meterlo en una perrera afuera. Remus se enterraba en el trabajo, como siempre lo hacía cuando algo le molestaba, mientras que Arcturus regresaba a su arena política en el Wisengamot con una venganza que casi hacía que Harry sintiera pena por sus oponentes. Casi.
Harry dio los pasos de dos en dos y se apresuró a ir a su habitación, abriendo la puerta y observando cómo sus dos chicas favoritas se sobresaltaban un poco. Clara solo había seguido floreciendo en los últimos 2 años y su plumaje se había vuelto más brillante y abundante. Había investigado un poco durante los 2 años transcurridos desde su unión, aunque la poca información que había podido descubrir sobre sus Burning Day era menor de lo que le hubiera gustado. Dio la casualidad de que Clara aún no tenía uno, pero él quería estar preparado para que fuera lo más cómodo posible para ella. Junto a ella, en una percha dorada separada, estaba su compañera más reciente, un hermoso burro blanco como la nieve al que había llamado Edwig, en honor a una bruja sobre la que había leído Hogwarts. Una historia. Era una persona luchadora y orgullosa, con un hermoso plumaje blanco con pequeñas manchas negras en los extremos de sus alas. A pesar de su tamaño, los dos familiares no habían tenido ningún problema en empujarse y mordisquearse mutuamente por el derecho a gobernar la percha cuando trajo a Edwig a casa por primera vez en julio, lo que lo obligó a tener que pedir una segunda percha, todo por su Royal Edwignes, como había empezado a llamarla. Edwig saltó de su torre dorada y se abrió paso a través de la habitación para aterrizar sobre su hombro, mordisqueando juguetonamente su oreja izquierda. Él la miró, riéndose y no pudo evitar notar que ella miraba en dirección a Clara con bastante aire de suficiencia. Clara, parecía estar observando al Gunival con algo parecido a exasperación, si la paloma de gran tamaño roja y dorada podía sentir tal cosa. Ahora, no peleen mientras estoy fuera, de lo contrario no habrá golosinas para ninguno de ustedes. Edwig, tú debes quedarte en tu propia posición, y Clara, hizo una pausa, levantando una ceja ante su fénix. No cocines, Edwig. Clara levantó la cabeza con esnobismo y se negó a mirarlo. Si bien técnicamente era posible que una bruja o un mago se vinculara con muchos familiares, el registro había descubierto que era 26, era una regla no escrita que a los estudiantes solo se les permitía traer uno. Como resultado, Clara se uniría a él mientras Edwig asumiría el papel de manejar su correspondencia. Sintió que el peso sobre su hombro desaparecía mientras Edwig se agitaba hacia su posición. Una vez quitado el peso, se acercó a su baúl. Era un modelo más antiguo que fue diseñado con mucho espacio de almacenamiento. Si uno abriera la tapa, encontraría un sencillo conjunto de escaleras que conducirían a un pequeño espacio de almacenamiento con suficiente espacio para todas sus pertenencias. Tenía un armario, un juego de cajones para su ropa y varias pilas de estantes, cajas y cajones para sus libros y equipo de escritura. Tenía suficientes púas para cubrir una docena de claras. Pero lo más especial de este baúl no era la magia que se había tejido en su construcción ni el cuero descolorido teñido de rojo y dorado. No, eran las 3 iniciales estampadas orgullosamente entre los pesados broches dorados. JCP. Sirio y Remo lo habían sentado la mañana antes de ir al callejón Diagon y le obsequiaron el baúl de su padre. Había asumido que conseguiría uno propio durante su breve aventura de compras, pero tener algo físico que pudiera extender la mano y tocar a sus padres era casi demasiado. Se había lanzado contra Remus y Sirius, demasiado emocionado para decir algo. Los dos hombres lo levantaron en brazos y le contaron todo sobre lo que su padre guardaría allí, materiales de broma, planos con docenas de diagramas de cómo cortejar a su madre y más. Se rió entre dientes y se imaginó a su padre adolescente escribiendo sus planes hasta altas horas de la noche como un megalómano malvado de las historias que había leído. Suspiró felizmente mientras sus dedos trazaban las letras con ternura. Puede que ame a Sirio como a un padre, y en cierto modo a Sirio era su padre, pero había una parte de él que longed conocer al hombre y a la mujer que habían dado su vida por él. Con un olfateo y una tos corta y gutural, se puso de pie y levantó fácilmente el baúl que tenía en la mano. Quien había encantado el caso para que fuera ligero era un genio. Echó una última mirada a los dos pájaros desde su puerta. Te veré en Hogwarts, Clara. Te veré pronto, Edwig. Bajó las escaleras con bastante facilidad y el baúl de su mano rebotaba fácilmente con cada paso. Al pie de las escaleras estaban los 3 adultos, todos adornados con sus armaduras y capas de piel apoyadas sobre sus hombros. Él les sonrió y luchó duro para contener las lágrimas. Una parte de él realmente no quería dejarlos, ¿sería tan terrible recibir educación en casa? Dioses, os parecéis mucho a vuestro padre, cachorro. Sirio respiró. Harry le sonrió mientras bajaba los últimos escalones. A excepción de sus ojos, tiene los ojos de su madre. Remus agregó, extendiendo la mano y alborotando los mechones de cabello sueltos de Harry. Harry frunció el ceño y dejó el baúl en el pasillo por un momento mientras intentaba domar su cabello una vez más. Sí, se está convirtiendo en un buen joven.
Arcturus les sonrió. Ven, deberíamos irnos ahora para evitar las prisas. Todos asintieron, Sirius se inclinó y recogió el baúl de Harry antes de que pudiera alcanzarlo. Miró a Sirius con una ceja levantada. Sirius le guiñó un ojo. Déjame hacer esto por ti al menos, cachorro. Harry asintió, siguiendo en silencio a los adultos hacia el estudio de Arcturus. Se había anunciado el día anterior que usarían el Flow para viajar a la plataforma, en lugar de a Paratin, algo que Harry estaba haciendo inmensamente contento por. Lo había experimentado por primera vez el mes pasado, cuando fue a visitar a Neville y Daphne en la finca Greengrass. Había sido una experiencia terrible, y aún ahora tenía que bajar la comida a la fuerza, para que no terminara en el suelo. El silencioso ruido de sus diminutos pies sobre las tablas de madera del suelo lo detuvo justo afuera del estudio de Arcturus cuando entraron los adultos. Se dio la vuelta y vio a Lispy corriendo por el pasillo con algo envuelto en una servilleta mientras su otra mano cuidaba la carne de una de sus aleteantes orejas de murciélago. Saltó el último metro y rodeó su pierna con sus brazos, mientras sus silenciosos sollozos le rompían el corazón otra vez. Sabía desde hacía muchos años que Lispy pensaba que él era suyo y estaba agradecido de que ella se preocupara tanto. El maestro Harry tendrá hambre en el tren. No se puede tener eso. Aún es un niño en crecimiento. Ella logró superar las lágrimas. Él sonrió y se arrodilló ante ella mientras ella le entregaba la servilleta. Lo abrió un poco para revelar un pequeño pastel con forma de elfo doméstico. Miró a Lispy y rápidamente la abrazó. Te extrañaré, Lispy. El pequeño elfo sonrió antes de empujarlo hacia la puerta. Cuando entró en la habitación, vio a los tres adultos apoyándolo pacientemente, cada uno con un pequeño puñado de Flow Powder ya en sus manos. ¿Qué tienes ahí, cachorro? Sirius preguntó, con una sonrisa torcida en su rostro. Lispy no quería que tuviera hambre en el tren. Él se rió entre dientes a cambio, tirando cariñosamente al pequeño elfo hacia su costado lo mejor que pudo. Vamos entonces, sigamos adelante. Remus se rió entre dientes y se metió en la chimenea mientras Harry volvía a envolver la masa. Hubo un destello de llamas verdes y Remus había desaparecido. A continuación fue Arcturus, seguido poco después por Sirio. Cuando fue el turno de Harry, entró en el hogar con el polvo en una mano, envolvió la masa en la otra y gritó claramente. Plataforma 9 3/4. Existía la familiar sensación de ingravidez cuando las llamas verdes se lo tragaron. Cuando retrocedieron, se encontró subiendo a un andén de tren con grandes pilares de ladrillo y un techo alto con ventanas sucias. Había una gran pasarela que colgaba sobre las vías, donde se encontraba un hermoso tren rojo, que expulsaba grandes nubes de vapor. Sonrió mientras tomaba la parte delantera del motor. Expreso de Hogwarts. Realmente estaba sucediendo. Por aquí, cachorro. Remus llamó, saludándolo mientras se alejaba del Flow. Corrió hacia el grupo, incapaz de borrar la sonrisa emocionada de su rostro. Todos los adultos que lo rodeaban se rieron mientras le quitaba el baúl a Sirius. Ahora espero que te comportes bien y sobresalgas en tus materias, ¿me oyes? Dijo Arcturus, con voz imponente y poderosa. El guiño que le regaló a Harry desmintió su seriedad. ¿Tienes el mapa? Sirius susurró mientras se arrodillaba y abrazaba a Harry con fuerza. Harry asintió en el hombro de su padrino. Bien. ¿Y el espejo? Ambos están en el maletero. Excelente. ¿Y recuerdas todos esos amuletos y hechizos que te enseñé? Harry sí los recordaba. Por último, Sirius le había estado enseñando hechizos para limpiarse los dientes, secarse el cabello, doblar la ropa, de todo tipo. Eran hechizos mundanos, pero eran los primeros fragmentos de magia que había realizado con su varita, los había estado usando todos los días desde que regresaron del callejón Diagon. Harry asintió. Maravilloso. Estoy muy orgulloso de ti, cachorro. Sé que nos harás sentir orgullosos a mí y a tus padres. Sirius sonrió, sus ojos brillaban. Harry no se quejó cuando Sirius le dio un beso en la frente mientras estaba de pie. Haces que este viejo lobo se sienta orgulloso, Harry. Recuerda, si tienes alguna pregunta, simplemente escúchame y te responderé lo mejor que pueda, dijo Remus, abrazando a Harry. Harry asintió y murmuró una promesa silenciosa. Si pudiera, les escribiría a todos cada día. Ahora ve a buscarte una cabaña y encuentra a Neville y Daphne. Arcturus sonrió, haciendo un movimiento de show con las manos. Harry asintió y, con otra ronda de despedidas, comenzó a caminar hacia los carruajes. Una rápida mirada alrededor del andén mientras subía no mostró señales de sus dos amigos.
Encogiéndose de hombros, subió al tren y comenzó a moverse por los largos pasillos entre las cabinas, mirando rápidamente cada una a su paso, buscando a sus amigos. Se detuvo a mitad de camino cuando miró a una joven de su edad con gran cabello castaño y tupido con el uniforme nacido en Mugle acurrucada en un banco leyendo Hogwarts. Una historia. Le pareció un poco extraño, la mayoría de los niños de su edad estaban ocupados tratando de hacer amigos o charlando con amigos con los que se habían alojado. Consideró preguntarle si estaba esperando a alguien, pero lo pensó mejor. Ella parecía estar disfrutando el libro y él odiaba interrumpir su lectura. Quizás más tarde, cuando llegaran a Hogwarts, él la buscaría. Continuó bajando un poco más por el tren, solo para sonreír ampliamente cuando vio a sus amigos en una cabina. Abrió la puerta y se rió entre dientes ante el ligero salto de Neville y ante el ruido. Daphne simplemente puso los ojos en blanco. Rápidamente cerró la puerta detrás de él y empujó su baúl hacia uno de los estantes superiores antes de sentarse junto a Neville. Daphne tenía la espalda contra la pared exterior y los pies en el banco mientras hojeaba un libro. Harry, asustaste al maldito vida fuera de mí. Neville se quejó y empujó juguetonamente a Harry en el brazo. Harry sonrió en respuesta. Ah, sí, no sería Harry si no hubiera hecho una entrada. Daphne bromeó, enganchando un poco de su cabello de cuervo detrás de una oreja. Al igual que Harry, sus dos amigos vestían de la misma manera. Me gusta pensar que soy consistente, gracias. Harry respondió apoyándose contra la pared con la puerta y colocando sus propios pies en el banco, aunque dobló las rodillas para dejarle a Neville mucho espacio. ¿Trajiste a Clara? Neville preguntó después de un momento. Su mejor amigo había estado fascinado por la criatura desde que regresó con ella hace 2 años, y Clara sabía it. Ella siempre se acicalaba y se mantenía un poco más erguida cuando Neville la visitaba, o se lucía mientras volaba en el aire. ¿Te imaginas la reacción del tren si lo hubiera hecho? Daphne se rió, aunque ella también estaba fascinada por la criatura, disfrutaba mucho más burlándose de él porque esencialmente se vinculaba con un pavo real en llamas. Es un buen punto, no tendríamos ni 5 minutos de silencio. Exactamente. Tengo demasiado que leer sin que ustedes dos creen un circo de estudiantes en nuestra cabaña. Daphne olfateó y movió una página con delicadeza. ¿Qué estás leyendo? Harry preguntó mientras jugueteaba con la funda de muñeca derecha que Sirius le había comprado la semana pasada. Un libro sobre Merlin Aux. Papá me lo compró una vez que me uní a Merlin. Neville resopló mientras el tren emitía un fuerte silbido y estudiantes de todas las edades pasaban por su puerta. Todavía no puedo creer que lo hayas llamado Merlin. En comparación con Trevor el sapo. Daphne respondió con sus cejas oscuras elevándose casi hasta la línea del cabello mientras miraba a Neville, quien tiró del pequeño anfibio hacia su pecho. Harry no se había dado cuenta de que lo había estado sosteniendo. Quiero que sepas que Trevor es un nombre noble. Será el sapo más temido en Hogwarts, solo espera. Harry resopló y se pasó una mano por el pelo. Oh, sí, temido porque nunca sabremos dónde termina. Neville se giró para responderle, pero fue interrumpido por el tirón del tren que se alejaba. Los tres se miraron y sonrieron. Esto es todo. Harry respiró y saludó a la ventana mientras pasaban junto a sus tutores. Sí, la próxima vez que subamos a este tren, oficialmente seremos brujas y magos. Neville respondió con nostalgia. Ya somos esas cosas. Daphne respondió poniendo los ojos en blanco mientras abría su libro una vez más. Harry y Neville se miraron y se encogieron de hombros antes de dejarla con su libro. Hablaron durante horas y cada uno propuso sus propias ideas sobre lo que depararían los próximos años. Harry se imaginó regresando a su casa en Blackwall con suficientes hechizos en su haber para comenzar a batirse a duelo con Sirius, aunque sabía que no era más que un sueño. Probablemente no les enseñarían hechizos lo suficientemente avanzados como para batirse en duelo hasta los últimos años, aunque tal vez podría estar equivocado. La verdad es que ninguno de ellos tenía una idea real de cómo sería el currículo escolar más allá de los libros que habían comprado para sus clases. Cada uno de ellos había leído los libros de principio a fin, por supuesto, no queriendo que los pillaran desprevenidos para las clases, aunque todos se habían quedado estancados en lo que respecta a la aplicación práctica de las cosas. La familia de Daphne, si bien Harry sabía que comerciaban con suministros de alquimia y pociones en su mayor parte, en realidad no tenía instalaciones para practicar ninguno de esos oficios en su hogar ancestral.
Quizás lo habían hecho hace mucho tiempo, pero la habitación probablemente había sido convertida en otra cosa por algún antepasado u otro. La casa ancestral de Neville Dick tiene un laboratorio de pociones, pero su abuela Augusta le había prohibido expresamente usarlo hasta después de su tercer año, cuando se sentía segura de que él lo usara. Augusta era una mujer severa y protectora, pero era una persona encantadora una vez que superabas eso horrible sombrero de buitre y palabras agudas. No podía culparla por su carácter protector, no después de lo que les había sucedido a los padres de Neville. Había ido con Neville a visitarlos unas cuantas veces, la madre de Neville había sido su propia madrina, después de todo, así que en lo que respecta a Harry, eran familia. Había sido difícil verlos en esa habitación, gritando y chillando mientras se agitaban con sus ataduras. Se habían calmado un poco ante la presencia de Neville, pero todavía murmuraban incoherentemente de vez en cuando. Él y Neville habían sido amigos desde que tenía memoria, los dos prácticamente habían crecido juntos. Consideraba a Neville su hermano, si no en sangre, al menos en espíritu. Él estaría allí para su amigo cuando fuera necesario, si eso significaba ofrecerle su apoyo cuando esos viajes se volvieran demasiado difíciles, entonces lo haría. Daphne se había unido a ellos algunos años después de iniciar la amistad y, aunque al principio había sido distante y distante, con el tiempo se había convertido en la tercera parte de su grupo. Daphne los conoció en Blackwall, mientras su padre hacía negocios con Arcturus. Harry y Neville querían correr y golpearse con palos, pero Daphne insistió en que simplemente se sentaran y hablaran. Le había costado convencerla, pero finalmente los tres se sentaron y se presentaron. En retrospectiva, y el beneficio de la edad, no podía culpar a la chica de cabello oscuro, ser presentado a los dos chicos rebotosos debe haber sido desalentador para ella. Unas horas más tarde, la convencieron de jugar con ellos, y así lo hizo. Sin embargo, casi golpeó a Neville en la cara cuando él sugirió que ella fuera la princesa en su aventura como caballeros valientes. Ella había procedido a limpiar el suelo con ambos, dejándolos con sibilancias y un poco doloridos mientras se elevaba sobre ellos, sosteniendo su bastón triunfalmente. Desde entonces no la había subestimado. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando la puerta se abrió y una anciana empujó un carrito y asomó la cabeza. ¿Algo del tranvía, queridos? No gracias, ya estoy listo. Harry respondió, sosteniendo su pastel todavía envuelto con una sonrisa. Tomaré una rana de chocolate, por favor. Neville respondió, mientras Daphne simplemente meneaba la cabeza. Con una rana de chocolate en la mano, Neville regresó a su asiento, su sapo colocado hace mucho tiempo en su contenedor de viaje. Con hábiles dedos, Neville abrió la caja y agarró la rana de chocolate mientras saltaba en el aire. Harry tuvo que reprimir una mueca mientras su amigo le mordía la cabeza al anfibio de chocolate animado. ¿Eso no te molesta? ¿Qué pasa con Trevor y todo eso? Se encontró preguntando. Neville se encogió de hombros mientras fruncía un poco el ceño antes de tragarse lo que tenía en la boca. Nunca pensé realmente en ello. Además, es un sapo, son completamente diferentes. ¿Lo son? Harry se encontró preguntando, pero terminó obligándose a no gemir cuando Daphne intervino. Por supuesto que son diferentes. Son dos especies diferentes, Harry. Por ejemplo, una rana tiene dientes, mientras que los sapos no. Las ranas tienen la piel cubierta de moco, mientras que los sapos no. Olvídate de que dije algo. Harry respondió, poniendo los ojos en blanco mientras abría la servilleta de su pastel. Mientras daba un mordisco, saboreando el dulce sabor del relleno de mermelada de fresa, Neville dejó escapar una pequeña ovación mientras sostenía una pequeña tarjeta en su mano. Daphne puso los ojos en blanco en su asiento y regresó a su asiento, murmurando algo sobre chicos y obsesiones con tarjetas estúpidas. ¿A quién conseguiste? Solo sangriento Morgana. Él exclamó. El silencioso golpe del cierre del libro de Daphne le hizo saltar un poco. ¿Lo hiciste? Muéstramelo. Daphne exigió. Era un secreto bien conocido entre los tres que Daphne tenía mucho respeto y admiración por la antigua bruja, de hecho, Harry también lo tenía, pero siempre preferiría a Merlin. A veces lo hacía solo para animar a Daphne. Neville le ofreció la tarjeta y los dos observaron mientras Daphne la contemplaba casi con reverencia. Morgana Le Fay, una bruja famosa por sus grandes éxitos mágicos y, en última instancia, considerada responsable de la muerte del rey Arturo. Morgana Le Fay era una conocida animagus, que adoptaba la forma de un cuervo y un mago reconocido. No está claro qué fue finalmente de ella, aunque se rumorea que se retiró del mundo junto a Merlin. Daphne leyó, antes de voltear la tarjeta y mirar a la mujer representada.
Harry se puso al lado de Daphne mientras tomaba la imagen. Ella era hermosa, con cabello grueso y oscuro que estaba recogido en un moño desordenado en la parte posterior de su cabeza, aunque los mechones parecían estar dispuestos para imitar plumas. Llevaba un chal burdeos intenso que le dejaba los brazos desnudos y apretados alrededor de la cintura, dejando una generosa cantidad de piel desnuda. Ambos brazos tenían envolturas y baratijas de algún tipo, así como varios tatuajes oscuros. Un elegante collar de oro colgaba alrededor de su cuello con un zafiro brillante. Ella es hermosa. Harry respiró, nunca había visto ninguna representación de Morgana Le Fay, y todas las descripciones de ella en los libros que había leído la habían descrito con pocas palabras amables. Ella hizo mucho por las brujas durante su época. Es gracias a ella que podemos asistir a las escuelas y votar. Que ella rinda cuentas por la muerte de Arturo, incluso todos estos años después, no es más que el resultado de una vil propaganda difundida por ancianos amargados. Harry le arrancó los ojos a Morgana, a quien podría haber jurado guiño lo miró y miró a su amigo. Daphne había admitido su admiración por la bruja histórica el verano pasado cuando terminaron relajándose en su habitación cuando visitaron su casa. Harry había estado buscando algo para leer en sus numerosos libros y se había topado con varios tomos dedicados a la mujer. Había sido la primera vez que recordaba haber visto a Daphne sonrojarse, eso en sí mismo había sido algo que nunca pensó que vería. Había sido semanas y todavía estaba atónito. Quédatelo. Neville sonrió desde el otro lado del pasillo. La cabeza de Daphne se rompió y su boca se abrió de golpe por sorpresa. No, no pude. Ella comenzó, ya tendiéndole la tarjeta. No, todos sabemos lo mucho que ella significa para ti. Conseguiré otro, solo otra excusa para más ranas. Neville guiñó un ojo, levantando los pies sobre el asiento y alejándose de la chica de cabello oscuro que estaba frente a él. Bueno, eso lo soluciona. Felicitaciones, Daphne. Harry se rió entre dientes cuando regresó a su asiento. Miró a la niña y la vio sonreír radiante. No era frecuente que ella sonriera, pero cada vez que lo hacía él juraba que iluminaba la habitación. Hablando de chicas cuyas sonrisas iluminaron una habitación. ¿Astoria estará bien sin ti cerca? Daphne puso los ojos en blanco mientras estaba de pie y guardó la tarjeta en su baúl en el estante encima de ella. Creo que lo extrañará su Harry más de lo que me extrañará. Harry sonrió descaradamente. Siempre supe que era su favorito. Oh, eso nunca estuvo en duda. Neville resopló. Era verdad. Si Neville era su hermano, entonces Astoria le había robado el corazón y se había convertido en la hermana pequeña que siempre había querido. Cada vez que visitaba a la familia Greengrass, siempre tenía algo para Astoria para que ella disfrutara, a veces era un peluche o una muñeca que estaba encantada de tener una fiesta de té. La última vez que la vio, le había dado una pequeña foto enmarcada de él mismo con Clara y Edwig a cada lado de él. Ella se había apegado a él durante el resto de su estadía, deleitándolo con historias de sus muchas fiestas de té con los elfos de la casa y sus muñecas, y sus aventuras en el terreno y cuántos monstruos había matado. Oye, fácilmente podría haberle tocado a Edwig. Harry se rió, cruzando casualmente los brazos sobre el pecho mientras se apoyaba contra la pared. Evidentemente no estamos hablando del mismo Astoria. Daphne resopló mientras se sentaba nuevamente y cruzaba las piernas. Ella te tiene envuelto alrededor de su dedo. Neville se rió entre dientes. Era cierto, la pequeña Astoria sería su muerte. Culpable según los cargos. Harry respondió riéndose. La luz del día hacía tiempo que se había desvanecido en noche, pero según sus conjeturas, todavía les quedaban 1 o 2 horas. Algunos de los estudiantes mayores habían pasado por la sala de vez en cuando, algunos llegaron incluso a meter la cabeza en la sala para asegurarse de que no estaban tramando algo. En cada uno de los uniformes de estos estudiantes, Harry había visto un pequeño alfiler plateado con la palabra prefecto en él. Sirius le había advertido sobre los prefectos, aparentemente eran estudiantes sin sentido del humor que vivían y respiraban las reglas. Remus, por otro lado, había refutado esa afirmación y en cambio le dijo, de una manera mucho más creíble, que eran jóvenes brujas y magos que mostraban madurez y responsabilidad, y que los maestros confiaban en que cuidarían de sus compañeros. También había señalado que su madre había sido prefecta y que tanto su madre como su padre se habían convertido en Eadboy y Eadgel. Dio la casualidad de que cada prefecto con el que había entrado en contacto hasta el momento durante el viaje había sido perfectamente educado y amigable.
Harry pensó que Sirius había sido atrapado una o dos veces por los prefectos de su tiempo por una broma u otra. Harry amaba a Sirius, realmente lo amaba, pero sabía muy bien que Molny había sido el cerebro detrás de los merodeadores. Eso no quiere decir que Sirius no pudiera ser astuto, ni mucho menos. Harry había sufrido suficientes bromas a lo largo de los años como para decir lo contrario, pero Sirius tenía la costumbre de actuar sin pensar, mientras que Remus era mucho más cauteloso. Harry dejó escapar un suspiro de satisfacción mientras se movía en su posición y sintió que su espalda estallaba un poco. La acción provocó pequeños hormigueos que se extendieron por su cuerpo. ¿Debes hacer eso?, Daphne preguntó desde el otro lado del pasillo. Harry miró y notó que ella no había levantado la vista de su libro. ¿Hacer qué?, preguntó, mirando a Neville, que parecía igual de confundido. Gritarte la espalda, el sonido es repugnante. Harry se encogió de hombros. No es mi intención hacerlo, simplemente sucede. Estoy seguro. Daphne respondió con su tono de voz, dejando muy claro que no creía ni una palabra de lo que había dicho. Un golpe a la puerta detuvo cualquier respuesta que hubiera tenido. Se giró para mirar a un grupo de niños de edad similar a la suya. ¿Alguno de vosotros ha visto a Harry Potter? Lo hemos estado buscando arriba y abajo del tren, preguntó un niño pelirrojo con pecas y vestido con el uniforme nacido de muggles. Los tres se miraron el uno al otro. Desde su regreso de su viaje hace poco más de 2 años, su cicatriz había desaparecido casi por completo, dejando solo una línea blanca que indicaba que, de hecho, alguna vez había estado allí. Harry meneó la cabeza muy levemente. Me temo que no. Seguramente lo sabríamos si hubiera estado aquí. Daphne respondió por ellos, mirando fijamente al grupo y al niño de cabello cobrizo en particular. Era la misma mirada que Daphne había lanzado en su dirección y en la de Neville varias veces. Normalmente lo habían hecho algo merecerlo, aunque hubo momentos en que Harry pensó que lo hizo solo para hacerlos sudar. El grupo detrás del niño gimió colectivamente, y una bruja llegó incluso a estamparle el pie petulantemente. Harry notó por primera vez que el niño tenía una raya de suciedad en la nariz. Disculpe, comenzó Harry antes de señalarle la nariz, tienes algo en la nariz. Un poco de suciedad. El niño frunció el ceño y se frotó la cara, sin hacer nada más que esparcir aún más la mancha. Antes de que pudiera decir algo más, el niño se dio la vuelta y se alejó, probablemente molestando a otro grupo. La pequeña manada de niños lo siguió. Neville se puso de pie y cerró la puerta con una burla. Honestamente, los modales de algunas personas. Harry se encogió de hombros y volvió a apoyar la cabeza contra la pared mientras escuchaba a sus dos amigos. Es de esperarse. Hay muchos que adoran a Harry Potter. Daphne señaló, con voz uniforme y mesurada. Es cierto, pero solo conocen a la persona por las columnas del Daily Prophet, no a Harry. Sí, tienes razón, pero recuerda que el niño que destruyó a tú sabes quién es también ese mismo niño de 11 años que estaba sentado a tu lado. ¿Qué quieres decir? Él es Harry. Neville respondió, obviamente confundido. Vamos, Neville, tú también eres un mago poderoso, seguramente puedes sentir el poder que Harry tiene a su alcance. Sé que ciertamente lo hago. La gente se sentirá atraída por él, de una forma u otra, recuerda mis palabras. Harry se retorció ante eso. Él no quería dibujar a alguien para él, preferiría simplemente desaparecer en un segundo plano de la escuela y obtener buenos resultados en clase. No quería que lo exhibieran como un niño modelo. Había sido elogiado y celebrado desde su supuesta derrota de Voldemort, pero nadie, aparte de sus amigos y familiares, se había tomado el tiempo de pensar en lo que había hecho perdido. Había perdido a su madre y a su padre, las dos personas que le habían dado la vida. Merlin, ni siquiera sabía lo que había hecho, si es que realmente había hecho algo. Hasta donde él sabía, nunca se había recuperado nada de Voldemort, ni siquiera su varita. Nadie sabía qué había pasado realmente. Personalmente, le gustaba pensar que sus padres habían hecho de Dark Brick. Cuando alcanzó la mayoría de edad, ya tenía planes de crear una estatua conmemorativa para sus padres en Godric's Hollow. Ese era un lugar en el que no había pensado durante algún tiempo. La última vez que estuvo allí fue poco después de su regreso de Arcton Keep y de ganarse la lealtad de quienes le habían jurado. Había rogado y suplicado a Sirio y Remo que visitaran sus tumbas, tenía que verlas, mirarlas y ve allá. Con ellos. Poco después de haberles contado su vida a lo largo de una cálida tarde de verano, decidió enterrarlos en Arcton Keep, con su padre enterrado en los pasillos de sus antepasados y su madre enterrada junto a él. Se había sentido bien, y de esta manera Harry pudo honrarlos como él quería, no como lo había hecho algún funcionario del ministerio algunos días después de su muerte.
Los habían trasladado 6 meses después con todo el honor y dignidad posibles, incluso había contado con la ayuda de los elfos de la casa que estaban unidos a él a través del castillo de Rosostone. Esas pequeñas y honorables criaturas habían llevado orgullosamente los ataúdes de sus padres sobre sus hombros a través del Rorim y en Arpton. Sirio y Remo lo habían seguido, ambos con lágrimas fluyendo libremente por sus mejillas. Uno de los beneficios de los dos adultos fueron sus recuerdos y el castillo Pensieve. Había contratado a un artesano del Capitolio, considerado un maestro Stone Smith, para tallar las estatuas de sus padres y colocarlas orgullosamente sobre su lugar de descanso final. Le habían asegurado que la piedra no envejecería mientras el artesano tejía hechizo tras hechizo en su creación. Al final, había un hombre y una mujer de pie orgullosamente frente a él que parecían verdaderos Sirius y Remus. Había estado sentado allí toda la noche y simplemente los miró, memorizando sus rostros. ¿No podemos hablar del poder que tengo a mi alcance? Él suplicó mientras sus ojos se abrían lentamente. Él exhaló un suspiro. Daphne olfateó mientras el tren comenzaba a reducir la velocidad. Simplemente estoy afirmando un hecho. Ni siquiera el propio Arcturus se compara contigo. Harry se frotó las sienes mientras las luces de la estación de tren de Oxmeade pasaban lentamente junto a su ventana. Tanto Neville como Daphne se pusieron de pie rápidamente, dejando su equipaje en los estantes para que el personal lo recogiera y lo llevara a sus dormitorios. Sabes que me hace sentir incómodo. Harry se quejó cuando él también se puso de pie, siguiendo a Daphne cuando Neville le hizo un gesto para que fuera primero. Le sonrió a su amigo. Daphne se encogió de hombros perezosamente mientras miraba por encima del hombro mientras avanzaban lentamente por el pasillo hacia la puerta. No sé por qué, Harry. Algún día serás un mago magnífico, estoy seguro de ello. Sí, sigue caminando, bruja imposible, se quejó mientras le daba un empujón juguetón, ignorando deliberadamente el calor que le había subido por el cuello ante las palabras de su amigo. Bajaron a la plataforma de concreto mientras Harry se rascaba torpemente la nuca. A su alrededor había un mar de túnicas negras, con algún que otro toque de rojo, amarillo, azul y verde. Había cientos de estudiantes. Los primeros años, por aquí. Vamos ahora. Los primeros años, por aquí. Una voz fuerte llamó por encima del estruendo de los niños charlando entre ellos. Harry se giró para buscar la fuente de la voz, solo para que su aliento lo dejara en un jadeo atónito. Allí, de pie, con un gran abrigo de piel de topo y la barba más espesa y tupida que jamás había visto, y una cabeza igualmente tupida de pelo largo que caía hasta sus hombros, era un absoluto gigante de un hombre, con una gran linterna en la mano. Maldito infierno. Neville murmuró mientras sus propios ojos veían al enorme hombre. Bajad la voz, idiotas, y arrancad vuestras mandíbulas del suelo. Daphne silbó mientras les daba un codazo en las costillas a ambos mientras tomaban posiciones a cada lado de ella. Harry hizo una mueca mientras se frotaba las costillas y cerró la boca de golpe. Todos los niños de su edad se reunieron ante el hombre, que de cerca tenía una sonrisa agradable y ojos amablemente oscuros escondidos entre el cabello. En ese momento, por aquí pasan los barcos. Vamos ahora. Siguieron en silencio, aunque Harry señaló que solo los primeros años siguieron al hombre corpulento. Al parecer, todos los demás estudiantes caminaban hacia un gran grupo de carruajes unidos a grandes caballos esqueléticos con piel negra y grandes alas. Empujó a Daphne hacia un lado, señaló los carruajes y susurró. ¿Qué crees que son? ¿Qué pienso que son? Esos caballos atados a los carruajes, por supuesto. Hubo un momento de silencio mientras Neville y Daphne miraban hacia los vagones antes de que desaparecieran de la vista. Sus dos amigos se miraron por un momento antes de girarse para mirar a Harry. Harry, no había nada allí. Los vagones se estaban tirando solos. Neville respondió. Harry frunció el ceño. ¿Los había imaginado? Si Neville y Daphne no los habían visto, él debió haberlos ido, probablemente era la oscuridad, jugándole una mala pasada. Continuaron alejándose de la estación, siguiendo al hombre corpulento por un camino muy transitado que parecía serpentear por una suave pendiente. A lo lejos, detrás de la masa de pies y los niños parloteando, pensó que podía oír el sonido de suaves olas en la orilla. Le recordó una playa a la que Sirius lo había llevado cuando tenía 5 años. Muy bien entonces. 4 por barco. Vamos, cuida tus pasos. Le tomó un momento darse cuenta de que estaban reunidos en la orilla de un lago, con docenas y docenas de pequeñas embarcaciones atadas a una serie de pequeños muelles. Ciertamente no esperaba llegar a Hogwarts en barco, especialmente de noche.
La multitud disminuyó a medida que grupos de estudiantes se aseguraban en los botes, aunque cuando Harry miró más de cerca, notó la ausencia de remos. ¿Cómo debían moverse en el agua? Un momento después se dio cuenta y tuvo que evitar enterrar la cara entre las manos, se sintió como un tonto. Eran mágicos, por supuesto. Unos momentos después, se encontraron en un barco con un solo ocupante, esa misma chica de pelo tupido que había visto en el tren esa mañana. De repente se sintió culpable por olvidarse de ella sentada sola con su libro. Ella los miró mientras todos subían al bote y parecía estar preocupando la capa de su uniforme nacido de mugles entre el dedo y el pulgar de su mano izquierda. Hola, sonrió Harry, ¿está bien si compartimos tu barco? Por supuesto. Ella respondió con una tímida sonrisa en los labios. Soy Hermione, Hermione Granger. Harry notó su acento, decididamente sureño y de los alrededores de Londres, si tuviera que adivinar. Había varias familias magas en esa zona, Merlin, su acento no estaba muy lejos del de Daphne. Oh, Merlin, no podría haber dos de ellos. Daphne Greengrass. Daphne respondió ofreciéndole la mano a la niña. Neville Longbottom. Neville añadió, ofreciendo una sonrisa con dientes. Harry. Harry Potter. Él terminó, haciendo una mueca de dolor mientras ella emitía un jadeo de asombro. Santo Cricket. He leído todo sobre ti. Es un placer conocerlos a los tres. ¿Escuchas eso, Harry? Estás en los libros. Neville se rió entre dientes, lo que provocó que Harry lo esposara en la nuca. Lo siento, no quise, comenzó Hermione con los ojos muy abiertos. Hizo una pausa y respiró profundamente. Solo quería decirte que pensé que fue algo terrible lo que les pasó a tus padres. Harry quedó atónito y por un momento no se dio cuenta de que el barco se alejaba lentamente del muelle. Nadie, aparte de Neville y Daphne, había dicho algo así antes, la mayoría de las veces olvidaba por completo que había perdido a sus padres. Recordó a un tipo particularmente insensible que les preguntó cómo estaban. Sirius había saltado hacia el hombre y Remus tuvo que levantarlo físicamente mientras sus puños y pies continuaban balanceándose. Gracias. Murmuró mientras bajaba la mirada hacia un trozo de madera particularmente interesante entre sus botas. ¿Por qué crees que nos tienen en barcos? Neville preguntó. Harry le sonrió, agradecido por el cambio de tema. Sospecho que es probable que sea por eso, Daphne respondió, señalando hacia la oscuridad mientras doblaban una curva. El barco se balanceó ligeramente de un lado a otro mientras se movían para mirar hacia donde apuntaba Daphne. Harry agarró el costado del bote mientras se sumergía demasiado cerca de la superficie del lago para su gusto, no tenía intención de llegar a Hogwarts empapado hasta los huesos. Rápidamente lanzó sus ojos desde el agua negra y turbia hacia donde señalaba Daphne. Allí, delante de ellos y elevándose inquietantemente entre las nieblas del otro lado del cuerpo de agua, había un enorme castillo encaramado en lo alto de las laderas rocosas del campo circundante. Sus grandes torres circulares se elevaban poderosamente hacia el cielo, con sus capiteles en forma de cono extendiéndose aún más. No se parecía a ningún castillo que hubiera visto antes, no había muros cortina, aunque ciertamente vio lo que parecía ser un gran salón de algún tipo que empequeñecía cualquiera de los otros edificios que estaban secuestrados en la oscuridad. Todo el castillo estaba iluminado con el cálido resplandor naranja de las linternas y la luz de las velas parpadeando en las numerosas ventanas. Parecía impresionante. A su alrededor, el murmullo emocionado de los niños en los barcos cercanos susurraba a través del lago hasta que una niña gritó y señaló hacia la oscuridad. La cabeza de Harry giró hacia el ruido y vio a una chica rubia señalando con un dedo tembloroso el lago, donde un gran tentáculo los saludaba ociosamente. Harry definitivamente no quería terminar en el agua turbia. Es hermoso. Neville respiró emocionado y miró a Harry. Harry sonrió ante la emoción de su amigo, era verdad, la escuela era realmente hermosa. ¿Cómo sería durante el día? Se preguntó. Hoy era domingo, lo que significaba que era poco probable que tuviera la oportunidad de verlo mañana. La primera oportunidad que tuvo, encontraría un lugar en los terrenos con vista al castillo que sería su. Sí. Daphne susurró. Tenía los ojos muy abiertos mientras continuaba mirando la escuela. Harry le dio un golpe en las costillas con el dedo, aunque sus risas a expensas de su amigo se vieron interrumpidas cuando ella dirigió su mirada en su dirección. La lengua que ella sacó disminuyó un poco el impacto, supuso. No pasó mucho tiempo hasta que el gigante de un hombre gritó una advertencia mientras se acercaban a uno de los acantilados en los que se encontraba la escuela. Cabeza abajo. Harry miró fijamente el techo alto y no podía imaginar a nadie necesitando mantener la cabeza gacha además de su extraño guía.
Los llevaron a lo largo de un largo túnel que era lo suficientemente ancho para que 4 botes pudieran sentarse cómodamente uno al lado del otro. Harry tuvo que apartar la mano de Neville de una planta que se retorcía y que colgaba del techo cuando iba a tocarla. Neville se encogió de hombros sin pedir disculpas, no podía culparlo. Harry conocía desde hacía mucho tiempo el pulgar verde de Neville. Llegaron a un puerto subterráneo, muy parecido a aquel en el que habían subido a los barcos. Harry no pudo detener la sonrisa en su rostro mientras estaba sentado cómodamente mientras su barco se deslizaba hacia un espacio vacío. Los 4 salieron corriendo del barco y los sordos golpes de sus zapatos y botas sobre las tablas de madera notablemente secas resonaron ruidosamente por toda la gran cámara en la que se había abierto el túnel. El hombre corpulento levantó su gran linterna en su puño carnoso mientras su mirada barría los barcos. Una vez que aparentemente estuvo satisfecho, pidió a todos que lo siguieran por un tramo de suaves escalones de piedra hacia una enorme puerta de roble adornada con el sigilo de la escuela. ¿Todos aquí?, el hombre preguntó mientras todos asentían con la cabeza. Harry pensó que debía haber al menos 100 estudiantes mirando al hombre. Bien. El hombre levantó un puño gigantesco y dio un trío de golpes que sacudieron la puerta. Si era más difícil, Harry estaba seguro de que la puerta se rompería. La puerta se abrió de inmediato, revelando una bruja de cabello negro de estatura promedio con túnicas verde esmeralda. Tenía una cara severa mientras miraba por encima de un par de gafas que estaban colocadas en su nariz. Los primeros años, profesor McGonagall, sonrió el hombre. Gracias, Hagrid. Yo me encargaré de aquí en adelante. La puerta se abrió más y dejó al descubierto una habitación tan grande que rivalizaba con la de Blackwall. Sus ojos recorrieron la meticulosa mampostería, observando los 4 animales que componían el sigilo de Hogwarts. El león de Gryffindor, la serpiente de Slytherin, el tejón de Hufflepuff y el águila de Ravenclaw, fueron iluminados por antorchas encendidas, cuya luz se reflejaba en la reluciente escalera de mármol. Sabía que el profesor McGonagall lo había cuidado durante un tiempo cuando era un bebé, poco después de la muerte de sus padres. Al menos ahora tenía un rostro para ponerle al nombre y a las historias de Sirius. Le tranquilizó un poco saber al menos una persona en el castillo afuera de sus amigos. Se vio arrastrado por la gran cantidad de cuerpos mientras se movían para seguir al profesor escaleras arriba, aunque Daphne y Neville nunca se desviaron de su lado, aunque notó que Hermione estaba un poco delante de ellos cuando vio su cabello grande y tupido girando de un lado a otro mientras miraba a su alrededor. El sonido de cientos de voces llegó rápidamente a sus oídos a través de un par de grandes puertas, similares a las por las que ya habían entrado apenas unos minutos antes, una vez que llegaron a lo alto de la escalera. Sin embargo, en lugar de conducirlos a la habitación, el profesor los condujo a una pequeña habitación un poco más adelante en el pasillo. Era sencillo y sin muebles, pero lo suficientemente grande como para que cupiera al menos el doble de su número en su interior. El profesor permaneció junto a la puerta. Bienvenidos a Hogwarts, comenzó el profesor una vez que todos estuvieron dentro. La fiesta de inicio del semestre comenzará en breve, pero antes de que ocupen sus asientos en el gran salón, serán trasladados a sus casas. Estas casas se convertirán en tu familia. Algunos estudiantes se movían de un pie a otro y Harry escuchó a alguien burlarse detrás de él, luchó contra el impulso de fruncir el ceño y darse la vuelta. Las 4 casas se llaman Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin. Cada casa tiene su propia historia noble y cada una ha producido brujas y magos excepcionales. Mientras estés en Hogwarts, tus triunfos te harán ganar puntos de casa, mientras que cualquier incumplimiento de las reglas te hará perder puntos de casa. El profesor hizo una pausa y los miró con los ojos, aunque por alguna razón inexplicable sintió que sus ojos permanecían sobre él por un momento. A finales de año, la casa con más puntos recibe la House Cup, un gran honor. Espero que cada uno de ustedes sea un orgullo para cualquier casa que se convierta en suya. La ceremonia de clasificación tendrá lugar en unos minutos frente al resto de la escuela. Les sugiero que todos se pongan las pilas tanto como puedan mientras esperan. Sus ojos se quedaron en el niño de cabello cobrizo con suciedad en la cara. Volveré cuando estemos listos para ti. Por favor, espere en silencio. Ella salió de la habitación con el dobladillo de su túnica siguiéndola. ¿Qué crees que tendremos que hacer? La voz de un niño en la parte de atrás susurraba lo suficientemente fuerte como para que el resto de la habitación la escuchara. Fred me dijo que tenemos que luchar contra un troll. Dijeron que tenían que luchar contra una cromántula en su clasificación, aunque creo que estaba mintiendo. El niño de cabello cobrizo respondió con confianza mientras cuadraba los hombros.
Un niño de cabello rubio, cuyo cabello fue peinado completamente hacia atrás con lejos demasiado producto para el cabello, se burló y se abrió camino hacia el frente de la habitación mientras se burlaba del niño. Harry notó que el niño rubio estaba flanqueado a ambos lados por un par de niños corpulentos, que eran tan anchos como altos, le recordaban a Gorialla. Por supuesto que estaban mintiendo, idiota. El niño se burló mientras ponía los ojos en blanco. No es de extrañar que tu familia no pueda permitirse lo propio ropa si todas son tan gruesas como tú, Weasley. Harry notó por primera vez que el niño rubio vestía el mismo uniforme que él. Miró a Daphne, quien simplemente se encogió de hombros y frunció los labios pensando. Harry conocía a la familia Weasley, a su casa también se le concedió el rango de antigua y muy noble, al igual que a la suya. Aunque, por sus lecciones con Arcturus, también sabía que apenas lograban sobrevivir y tenía una fuerte postura progresista cuando se trataba de cultura mágica. Uno de los muchos hijos de la línea principal, el tercer hijo llamado Arthur Weasley, si recordaba correctamente, era un firme defensor de la adopción de las tradiciones muggles. No le había valido a él ni a la familia Weasley en su conjunto muchos favores. Cierra la boca, Malfoy. Weasley gruñó, e incluso desde aquí Harry pudo ver que las puntas de sus orejas se volvían de un color similar al del cabello de su cabeza. Ah, entonces este era el heredero de Malfoy. No es de extrañar que pareciera un idiota. Lucius Malfoy era el jefe de la casa noble de Malfoy. Mientras pudieran rastrear algunos de su linaje que se remonta a la invasión normanda, eran principalmente una familia francesa. Ellos aguantaron algunos peso en la arena política francesa, aunque la rama de la familia que finalmente se había establecido en Inglaterra solo lo había hecho verdaderamente llegó hace unos 100 años. Según Arcturus, les gustaba hacer alarde de su dinero y pequeñas cantidades de poder para sentirse más importantes. También era un hecho bien conocido en el Wisengamot, según Sirius y Arcturus, que el ministro de magia, Cornelius Fudge, estaba tan metido en el bolsillo de Malfoy que bien podría haber sido cosido. Por favor, se burló Malfoy. Como si me preocupara que hicieras algo, especialmente después de tu fallida búsqueda de tu aclamado niño que vivió. Harry hizo una mueca, él realmente odiaba ese nombre. Notó que Hermione lo miraba por encima del hombro y sonreía un poco. Él a cambio sonrió cortésmente. ¿Cómo te fue eso? Apuesto a que ni siquiera está aquí, probablemente piensa que es demasiado bueno para tu chusma. Malfoy se burló y miró a los niños que rodeaban a Weasley. Harry notó que todos llevaban el uniforme nacido de muggles y sintió que sus puños se apretaban a los costados mientras su corazón comenzaba a latir un poco más fuerte. No. Daphne le silbó al oído mientras agarraba la muñeca de su mano derecha. Que haga el ridículo. Está tratando a los nacidos de muggles como basura, Daphne. Mi madre nació muggle. Harry silbó a cambio. Tiene razón, Harry. No es necesario hacer una escena antes de empezar la escuela. Neville intervino y le dio una suave palmadita en la espalda a Harry. Lentamente, controló su temperamento y tomó algunas respiraciones lentas y tranquilizadoras. McGonagall regresó en ese momento con un grueso pergamino en la mano mientras miraba entre Malfoy y Weasley. Con una mirada mordaz, dijo, espero que ustedes dos no hayan estado a punto de hacer alguna tontería. Sería una pena comenzar tu carrera académica con detenciones. No, profesor, solo un debate saludable. Malfoy respondió inclinándose un poco y ofreciendo una sonrisa. Por la expresión del rostro del profesor, no fue nada convincente. De hecho. En cualquier caso, la ceremonia está a punto de comenzar. Si todos me seguís. Lo hicieron, la masa de abrigos y capas negras los siguió en una fila ordenada fuera de la puerta y a través de las grandes puertas que apenas habían amortiguado el estruendo de cientos de ruidos antes. Esta vez, cuando se acercaban, el ruido estaba ausente. El profesor McGonagall empujó las grandes puertas, que fácilmente eran 6 o más veces su altura, y la vista que lo recibió amenazó con robarle el aliento. A lo largo de 4 largas mesas, que ocupaban casi toda la longitud de la enorme sala, había cientos de estudiantes de todas las edades, desde 12 hasta 17 años. Sobre cada mesa colgaban los estandartes de cada casa, con Slytherin en el extremo izquierdo, luego Gryffindor, Ravenclaw y finalmente Hufflepuff en el extremo derecho. Por encima de ellos estaban miles de velas flotantes, e incluso más alto que eso había un gran techo arqueado, que era tan alto que no podía ver el punto más alto. Está hechizado por parecerse al cielo de la noche. Lo leí en Hogwarts. Una historia. La voz de Hermione habló, informando orgullosamente a los estudiantes susurrantes que estaban a su lado y que miraban hacia el techo hechizado con miradas de asombro en sus rostros.
Los estudiantes cubrieron a Hermione con una mirada extraña, pero él no le dio importancia. Bajó la cabeza y encontró la mirada atraída hacia el otro extremo del pasillo, donde había una gran mesa sobre una plataforma elevada. A lo largo de todo el tiempo fueron adultos con diversas túnicas, abrigos, trajes y túnicas. El personal parecía estar formado por todo tipo de personas, desde jóvenes brujas y magos hasta hombres y mujeres que a primera vista parecían tan viejos como el propio castillo. En el centro de la mesa había un hombre sentado en un gran trono dorado con una larga barba blanca pellizcada por una banda en el medio de su longitud y que tenía la apariencia de un abuelo amable y excéntrico con gafas de media luna posadas en la punta de su nariz. Sin embargo, entre los estudiantes que esperaban y la mesa había un taburete sencillo y un sombrero puntiagudo de aspecto antiguo y ala ancha. Se detuvieron a unos pasos del taburete cuando el profesor McGonagall levantó una mano. También señaló que se había detenido entre las mesas de Gryffindor y Ravenclaw. Miró a su alrededor nerviosamente. Miró a Daphne, quien le hizo un guiño alentador, mientras que Neville le hizo un gesto de confianza. Pase lo que pase, seguirán siendo amigos. Cuando llame tu nombre, te pondrás el sombrero y te sentarás en el taburete para que te ordenen. McGonagall llamó al silencio. Ella desenrolló el pergamino, que era más largo de lo que él esperaba. Abbott, Anna. Una muchacha de cara rosada y coletas rubias salió tambaleándose de la fila, se sentó cuidadosamente en el taburete y se puso el sombrero en la cabeza. Hubo un momento de pausa antes de que una voz profunda dijera, «Uflepuf». ¿De dónde había venido esa voz? Harry miró alrededor de la habitación por unos momentos hasta que sus ojos vieron el sombrero moviéndose. El sombrero estaba hechizado. Eso fue sangriento brillante. Bien, Susan. Conocía a la familia Bones. Amelia Bones, la actual regente de la familia hasta que su sobrina alcanzó la mayoría de edad, fue la jefa del DMLE, la fuerza policial de la mágica Gran Bretaña. Había conocido a Amelia varias veces a lo largo de los años, y ella era una mujer amable pero severa con una mandíbula afilada, pómulos altos y labios carnosos con el cabello siempre atado en un nudo rubio en la parte posterior de la cabeza. Sirius siempre insistió en intentar coquetear con ella. Uflepuf. El sombrero gritó entre los vítores de la mesa de Uflepuf. Observó a la niña correr a sentarse junto a Anna Abbott. Pota, Terry. Ravenclaw. Esta vez fue el turno de los Ravenclaws de estallar en una ovación y Harry hizo una mueca ante el estruendo. Harry comenzó a ignorar los nombres y los vítores hasta que se pidió un nombre que reconociera. Granger, Hermione. Observó cómo Hermione prácticamente corría hacia el taburete y se ponía el sombrero en la cabeza. Él se rió entre dientes, sin duda, donde quiera que ella terminara le iría bien con ese entusiasmo. Hubo un momento de intenso silencio en la sala antes de un rotundo Gryffindor. Fue llamado. La mesa a su izquierda estalló en vítores, tal como lo habían hecho con todos sus otros nuevos estudiantes. Él sonrió y saludó a Hermione mientras ella corría hacia la mesa, ella le devolvió el saludo y se sentó a recibir palmaditas en la espalda de quienes estaban a ambos lados de ella. Grangras, Daphne. Daphne respiró por su costado mientras asentía para sí misma. Ella asintió tanto hacia Harry como hacia Neville antes de caminar con confianza hacia el taburete con la cabeza en alto. No sabía quién estaba más nervioso, él mismo o Daphne. Ella se puso el sombrero lentamente. Slytherin. Harry y Neville vitoreaban tanto como la mesa de Slytherin y recibían algunas miradas extrañas de quienes los rodeaban. Daphne se sonrojó un poco antes de lanzarse hacia la mesa mientras estaba sentada junto a una chica que recordaba que se llamaba Davis. Finalmente, fue el turno de Neville y, cuando se alejó de la línea, Harry le dio una firme palmadita en el hombro. Neville se sentó lentamente mientras su abrigo se acumulaba alrededor de sus piernas. El sombrero apenas le tocaba la cabeza antes, Gryffindor. Una vez más, la mesa de Gryffindor estalló en ruido y vítores y Harry no fue diferente mientras aplaudía. Neville estaba muy emocionado. Comenzó a moverse hacia la mesa antes de darse cuenta de que todavía llevaba el sombrero. Harry escuchó los nombres mientras los recitaban. Malfoy, Maillard, Mohun, Nott, Newt, Parkinson, Patel, Pat. Potter, Harry. El profesor McGonagall gritó con mucho más orgullo que cualquiera de los otros, pensó. Dio un paso adelante y los susurros silbaban a su alrededor. Cuadró los hombros y levantó la barbilla. Alfarero, dijo ella. ¿El Harry Potter? El profesor colocó suavemente una mano sobre su hombro y la apretó suavemente mientras caminaba delante de ella. La miró y pensó que sus ojos parecían un poco más brillantes que unos momentos antes. Es bueno verlos a todos mayores, muchacho. Tus padres lo serían muy orgulloso de ti.
Él asintió temblorosamente mientras se giraba para mirar hacia el pasillo. Respiró profundamente, se hundió en la silla y cerró los ojos mientras le bajaban el sombrero sobre la cabeza. Oh, alfarero, ¿eh? Ya ha pasado algún tiempo desde que tuve que colocar uno de los tuyos. Solo puede ser Gryffindor. La mesa de Gryffindor estalló como no lo había hecho para nadie más, cada miembro se puso de pie de un salto mientras vitoreaban fuerte. Harry sonrió mientras miraba a la profesora, quien lo sonrió orgullosamente y, asintiendo con la cabeza, lo empujó hacia la mesa. Pasó junto a dos pelirrojos flacuchos idénticos que estaban orgullosos en los bancos y coreaban. Tenemos a Potter. Tenemos a Potter. Ocupó su lugar junto a Neville, quien sonrió y lo abrazó con un solo brazo. Miró a Daphne, que lo sonreía orgullosa desde la mesa de Slytherin. Inmediatamente quedó atrapado en una ola de buenos deseos, apretones de manos y palmaditas en la espalda, incluso Hermione le sonreía desde su lugar un poco más abajo en la mesa. Miró hacia el taburete, que ya tenía a otro estudiante posado en él y sus ojos se sintieron atraídos por el hombre en el trono dorado, Albus Dumbledore. Observó cómo el hombre le hacía sonreír y guiñar un ojo antes de levantar una copa de oro en su dirección. Harry asintió con una sonrisa y se perdió en el resto de la clasificación. La lista llegó rápidamente al joven Weasley que fue clasificado en Gryffindor y trató de sentarse entre él y Neville, solo para ser negado con una mirada directa de los dos. Sin embargo, rápidamente se dejó caer sobre el otro lado de Harry. Sabine Blaise fue la última estudiante en ser seleccionada y, mientras se movía para sentarse en Slytherin, la profesora McGonagall enrolló su pergamino y movió el taburete y el sombrero hacia un lado de la habitación antes de unirse a la mesa alta en el lado derecho de Dumbledore. Mientras ella estaba sentada, Dumbledore se levantó y el salón quedó mortalmente en silencio. «Bienvenido», llamó con una sonrisa radiante en su rostro. «Bienvenido a un nuevo año en Hogwarts. Antes de comenzar nuestro banquete, me gustaría decir algunas palabras. Idiota. Blueber. Qué rareza. Modificar. Mulumesc». El salón aplaudió y vitoreó mientras Dumbledore tomaba asiento una vez más. «Está enojado». Neville le susurró al oído, lo que provocó que Harry se riera. Se produjo una oleada de magia en las mesas, e inmediatamente los platos y vajilla dispuestos sobre la mesa se llenaron de todo tipo de comida. Había salchichas, patatas, verduras, pollos enteros, piernas de cordero e incluso algunos filetes de venado. Se le hacía la boca agua al verlo y, lo que es más importante, el olor. Extendió la mano y comenzó a colocar verduras en su plato, seguido de un jugoso filete de venado cubierto con una porción moderada de salsa. Comenzó a cortar su comida con su cuchillo y cerró los ojos en feliz felicidad cuando la carne de su primer bocado se derritió en su lengua. Ten cuidado, Harry. Si tus ojos se adentran más en la parte posterior de tu cabeza, se quedarán atascados. Neville se rió entre dientes después de tragarse su propio bocado, un vistazo rápido al plato de Neville le dijo que era pollo. Ambos estaban sentados con la espalda recta y los codos firmemente metidos en los costados mientras comían. Sin embargo, el chico Weasley a la izquierda de Harry estaba todo codos, labios fuertes y sorbos de salsa. Harry observó cómo una mano pálida y sucia era arrebatada para agarrar una pata de pollo. Fue terriblemente fascinante. Simplemente no podía apartar la mirada. Después de solo unos minutos de comer, Harry se encontró completamente saciado y no pasó mucho tiempo hasta que los platos y platos desaparecieron, solo para revelar montañas de postres. Había helados, pasteles, frutas, chocolates, de todo tipo. Harry se cortó una pequeña rebanada de tarta de melaza y agarró una manzana de aspecto jugoso. Una conversación al otro lado del chico Weasley que llamó su atención, aparentemente la conversación en la mesa entre los primeros años se había vuelto hacia su pureza de sangre, francamente, el tema de escena más extraño que se le ocurrió. Soy mitad y mitad, decía un niño, con su acento irlandés marcado entre bocados de comida. Mi papá es un mugle. Mamá es una bruja. Se enteró de un shock un poco desagradable. Hubo algunas risas alrededor del niño, y Harry no pudo evitar la pequeña risa que se le escapó de los labios mientras escuchaba. ¿Y tú, Longbottom? Alguien preguntó, un mugle de piel oscura nacido a juzgar por su uniforme. No seas estúpido, Longbottom es una casa antigua y noble. Por supuesto que es Pureblot. Alguien gritó más adelante en la fila de estudiantes. Neville se había vuelto escarlata a su lado mientras miraba fijamente a los estudiantes infractores. ¿Y tú, Potter? Todo el mundo sabe que House Potter es incluso mayor que Longbottom. Escuché que nació mugle. Silencio. Harry espetó mientras tiraba el tenedor, de repente con mucha menos hambre que antes.
Las voces que lo rodeaban se habían silenciado mientras cada estudiante se movía torpemente en sus asientos. Decenas de ojos lo miraban fijamente, preguntándose qué iba a decir. Respiró profundamente. ¿Por qué importa? Preguntó después de un momento, mirando a lo largo de la mesa. Bueno, derrotaste a Yuno, seguramente eres un pueblo poderoso. Alguien preguntó. Sí, tendrías que ser poderoso. ¿Todos ustedes creen honestamente que su sangre determina cuán poderosos son? Harry jadeó. Sabía que era una línea de pensamiento común la que fundaba la tradicionalista agenda política, pero escucharla venir de personas no mayores que él. ¿Qué más podría ser? Un nacido Muggle preguntó, notó que Hermione estaba observando los acontecimientos en silencio mientras comía lentamente de un tazón de fruta. ¿Magia? Preguntó a la mesa en general. Miró sus rostros confundidos y suspiró. Tu sangre puede ser un factor contribuyente, pero también puede serlo magia. ¿Qué quieres decir? Weasley preguntó después de un momento con el ceño fruncido. ¿Qué nos diferencia de los Muggles? Magia. Magia Legidaus. ¿Y qué, entonces la magia está viva? ¿Eso es todo? Weasley se rió mientras partía una galleta en dos. Harry se encogió de hombros. No tengo idea, pero hay muchos registros de magos y brujas con poco poder nacidos de pueblos, como ocurre con cualquier otra persona. Entonces, ¿quién eres tú? Escuchó a Neville suspirar a su lado y Harry luchó contra el impulso de frotarse las sienes. Podía sentir que le venía un dolor de cabeza. ¿No lo escuchaste simplemente? Obviamente no quiere hablar de ello. Neville espetó y arrojó su propio tenedor. ¿Por qué importa en cualquier caso? Estamos aquí para aprender sobre magia, no líneas familiares. Tenga en cuenta su privacidad, por ejemplo de Merlin Sake. Hubo un latido de silencio antes de que Weasley hablara. Bueno, yo soy una sangre pura. La conversación comenzó de nuevo y Harry le dio a Neville una sonrisa de agradecimiento antes de volverse para hablar entre ellos mientras intentaban furiosamente ignorar la conversación que los rodeaba. No pasó mucho tiempo hasta que los platos se vaciaron una vez más y la atención de todos se centró en Dumbledore, quien se había movido alrededor de la mesa para pararse frente a un podio dorado con búhos decorándolo. Solo unas pocas palabras más ahora que todos estamos alimentados y regados. Tengo algunos avisos de inicio de mandato que darte. Los ojos de Dumbledore recorrieron la habitación. Los primeros años deberían tener en cuenta que el bosque en el terreno está prohibido para todos los alumnos, aunque algunos de nuestros estudiantes mayores también deberían recordarlo. Harry se rió a carcajadas junto a Neville mientras los ojos de Dumbledore se posaban en el par de gemelos pelirrojos en su mesa. El señor Filch, nuestro conserje, también me ha pedido que les recuerde a todos que no se debe usar magia entre clases en los pasillos. Ante esto, Dumbledore hizo un gesto a un hombre de aspecto extraño y ojos salvajes que acechaba al costado del pasillo acunando a un gato. Las pruebas de Quidditch se llevarán a cabo en la segunda semana del semestre. Cualquier persona interesada en jugar para los equipos de su casa debe comunicarse con Madame Meoch. Ante esto, Dumbledore se volvió para hacer un gesto hacia una mujer de aspecto severo con cabello corto y plateado puntiagudo. Y por último, debo decirles que este año, el pasillo del tercer piso a la derecha está fuera del alcance de todos aquellos que no desean morir de una forma muy dolorosa. Harry y Neville se burlaron, pero hicieron una pausa cuando muy pocos más en la mesa lo hicieron. ¿Está enojado? Esto es una escuela. Harry le susurró a Neville, quien también miraba a su alrededor con los ojos muy abiertos. ¿Cuántos crees que terminarán intentando comprobarlo? Demasiados. Harry gimió. Ahora creo que ya es bastante tarde y que mañana todos tenéis días muy ocupados por delante. Por favor, sigan a sus prefectos a sus dormitorios. Ante esto, todos los estudiantes del salón se pusieron de pie como uno solo, con el murmullo de conversaciones susurradas, mientras los propios prefectos llamaban a las casas para que los siguieran. Siguió a la multitud de Gryffindor fuera del salón y subió la gran escalera de mármol. Mientras caminaba junto a Neville, sintió que sus ojos comenzaban a inclinarse y reprimió un bostezo detrás de su mano. A pesar de su cansancio, se tomó el tiempo de observar las figuras saludándolas cortésmente desde sus retratos. Varias escaleras y pasillos después, se detuvieron ante un retrato de una mujer corpulenta con un llamativo vestido de seda rosa. ¿Contraseña? La escuchó preguntarle a uno de los prefectos que estaba al frente de la misa de estudiantes. Caput Draconis. Alguien dijo, haciendo que el retrato se balanceara hacia adelante para revelar una entrada lo suficientemente grande como para que dos adultos pudieran pararse uno al lado del otro. Todos lo atravesaron apresuradamente, ansiosos por llegar a sus camas.
Después de todo, había sido un día largo, lleno de emoción y buena comida. La habitación a la que entraron era grande y circular, con grandes ventanas de vidrio en lo alto de una pared que permitían que la pálida luz de la luna se derramara en la habitación. La chimenea ya rugía, bañando la gran habitación con un calor confortable, y la rodeaban grandes sofás y sillones de felpa. Había pequeñas mesas escondidas en varios rincones donde podía verse trabajando en sus tareas con bastante satisfacción. Había 4 grandes escaleras, 2 a cada lado de la habitación, divididas en direcciones opuestas. Las niñas de primer año están subiendo esta escalera aquí, encontrarás tus pertenencias y demás ya en tus habitaciones. Cada dormitorio tiene un espacio común para estudiar y un baño compartido, mientras que cada uno de ustedes tiene habitaciones individuales que se ramifican desde esa habitación. Los niños lo son, no se permite el ingreso a los dormitorios de las niñas, hay salas que lo hacen imposible y se notificará al personal si lo intenta. La voz de una niña gritó. Inmediatamente, las chicas corrieron hacia la escalera. Chicos de primer año, sus habitaciones están en las escaleras opuestas. Todos tenéis la misma configuración. Todos los demás, ya sabéis dónde están vuestras camas. A la cama todos. El mismo chico que había dado la contraseña llamó. Cada uno se alejó arrastrando los pies, separándose en sus propias direcciones. Neville y él se encontraron dando 2 vueltas alrededor de la torre antes de llegar a un pequeño rellano con sus nombres en placas doradas afuera de una sencilla puerta de madera. Harry miró a su amigo cuando notó los otros nombres en la placa. Seamus Finnegan, Dean Thomas y Ronald Weasley. Ambos se estremecieron un poco, gracias Merlin para las habitaciones separadas. Abrieron la puerta y encontraron una sala común de aspecto cómodo, con varias mesas y sillas repartidas por todos lados. Había retratos que colgaban con orgullo, sin duda hombres y mujeres que alguna vez habían vivido en este conjunto de habitaciones y se habían distinguido de alguna manera en la historia. Su atención se centró en las puertas que se ramificaban desde la pequeña habitación, que en sí misma no era muy grande para empezar. Neville, el tuyo está aquí. Sonrió mientras miraba la habitación contigua a la suya. Neville abrió la puerta y, por encima del hombro, Harry pudo ver que todas sus pertenencias habían sido entregadas y cuidadosamente guardadas. Veamos el tuyo, Harry. Neville sonrió. Harry simplemente puso los ojos en blanco. Solo quieres ver a Clara. Tienes razón, lo hago. Neville sonrió descaradamente cuando abrió la puerta de Harry. Allí, sentada junto a la cama en su percha dorada, no era otra que su familiar Fénix mientras acicalaba las plumas de su ala izquierda antes de darse un rápido apretón. Harry corrió a la cama, buscando una parte particular del soporte junto a la cabecera de la cama con dosel. ¿Puedes encontrarlo? ¿Lo tienes? Harry sonrió cuando sus dedos encontraron las iniciales. JCP. Harry tenía la cama de su padre, este iba a ser el mejor año de todos.